Buenas noches a todos y bienvenidos. Esta noche tenemos una serie de historias del bosque profundo que estoy seguro les dejará un escalofrío. Pero antes de comenzar tengo un pequeño anuncio. La semana pasada anuncié que estaba publicando en la plataforma Ko-fi, donde tenemos algunas preguntas interesantes al estilo de una entrevista con mi esposa. Básicamente respondo preguntas y esta semana he decidido dar a todos el episodio de esta semana gratis. Así que si quieres ir a la plataforma Ko-fi para saber un poco más sobre Mortis Media, es una entrevista entre mi esposa y yo. Ella me hace preguntas, yo las respondo. Es divertido. Lo escuché otra vez y creo que te gustará. Enlace en la descripción, quizá debas hacer clic en ver más. Es un café. Bien chicos, por ahora es momento de ponerse cómodos y dejar que la oscuridad tome el control. Entonces, aunque soy escéptico sobre cualquier cosa paranormal, mi lógica es que solo porque la ciencia aún no puede explicarlo no significa que no sea aterrador como el infierno, pero algunos recuerdos de mi infancia realmente están empezando a molestarme. Fue hace unos 20 años. Crecí junto a una muy espeluznante área boscosa de 400 acres en medio de Tennessee, Estados Unidos de América. Aparentemente solía pertenecer a una familia de esclavos liberados hace mucho tiempo, que aún es propiedad y no se ha desarrollado excepto por algunas estructuras realmente viejas, dilapidadas y en descomposición esparcidas esporádicamente por todo el lugar desde cuando estaba ocupado por la familia original. Mis hermanos y yo solíamos ir de excursión al bosque y encontrábamos estos lugares, pero dejamos de hacerlo. Porque, bueno, esa parte viene después. Para aclarar, me refiero a una antigua granja, una casa de humo, y en el límite de la propiedad en el área boscosa detrás de mi antigua casa había una vieja casa tambaleante. Piensa en la pequeña casa en la pradera o al estilo antiguo Amish, y tendrás la imagen si le añades unos 150 años más. Así que mi antigua casa, que estaba en una especie de elevación con el patio trasero inclinado hacia la línea de propiedad boscosa, bordeaba dicho espeluznante bosque de 300 acres. El vecindario en el que estaba básicamente bordeaba el bosque a lo largo de esta línea de propiedad, con la casa frente a la calle y los patios traseros bordeando la línea del bosque, que estaba demarcada por una línea sólida de maleza y árboles muy maduros. Así que los recuerdos y por qué estoy aquí. El primer recuerdo que tengo todavía me da escalofríos. Considera que no hay caminos, casas habitadas ni construcciones en esta zona por una disputa de tierras y problemas de escrituras con la familia propietaria. Esto lleva más de 150 años así. Solo bosque. Jugábamos en el patio trasero cerca del límite de la propiedad mi hermana y yo, donde estaba la espeluznante y destartalada casita que parecía de la pradera, cuando ella vio a una cona anciana en la casa. El frente de la casa estaba derrumbado y se veía claramente su interior. Tenía 2 pisos, como una casa de muñecas donde quitabas el frente y veías las habitaciones. Supuestamente esta mujer de 70 a 80 años solo estaba sentada en una silla de jardín verde, observándonos desde el desván del segundo piso. Éramos jóvenes, quizás de 8 años. No notamos algunos aspectos peculiares de esta escena. Habíamos estado jugando durante unas horas y habríamos visto a alguien pasar cargando una silla de jardín verde porque teníamos una vista clara de la casa y realmente no podías llegar a ella a menos que vinieras de nuestro patio o caminaras a través de mucho bosque. Una anciana arrastrando una silla de jardín por una escalera podrida hasta el segundo piso de un desván podrido y simplemente relajándose allí observándome a mí y a mi hermana. Así que por supuesto mi hermana va y saluda, descubre que ella habla y dijo que solía vivir en esa casa hace mucho tiempo. Parecía normal para alguien mayor, pero su rostro era indistinto para mí, como si no pudiera verlo bien. Me sentí incómodo y le dije adiós a la vieja escalofriante y me fui donde básicamente agarré a mi hermana y volvimos a la casa. Ahora esto me molesta porque nadie ha vivido o ha estado viviendo en esta área durante casi 150 años. Nadie podría haber o debería haber estado viviendo allí. No había registros de ello ni nada.
Además, sabía a ciencia cierta que no hay carretera, ni sendero, ni nada que vaya a la vieja casa, incluso ahora. Gracias a Google Earth, ¿cómo es que esa anciana apareció y desapareció mientras regresábamos a casa? Eché un vistazo atrás a la línea de propiedad a unos 80 yardas de la vieja casa y la silla verde que todavía estaba allí, pero la anciana había desaparecido. No pasó por nosotros, no la oímos bajar, nada. Línea de visión clara. Era temprano en la tarde, con buena iluminación y sin nubes. Simplemente se había ido. Hice algunas investigaciones desde cuando tuve que vender cosas al lado para la escuela y no pude encontrar a una persona similar en mi calle, ni en la siguiente, ni siquiera en el vecindario. Así que hasta el día de hoy todavía no tengo idea de lo que pasó allí. Un segundo recuerdo, esto sucedió algunas veces en la secundaria, pero a veces cuando volvía a casa desde la parada de autobús al final de la calle. Una línea de árboles y maleza a lo largo de los patios traseros de la casa, que bordeaba el espeluznante bosque, comenzó a tener puntos rojos brillantes en grupos esporádicos y me parecieron ojos como pequeñas esferas de luz roja opaca que aparecían a lo largo de la maleza y me seguían a casa. Pensé que quizá eran bayas, pero no. Caminé por esa zona con mis hermanos. No había bayas ni nada rojo. Nunca. Ni acebo, ni arbustos frutales, ni animales. Porque teníamos algunos. Zorros, ciervos y ardillas. Eso es todo. No pude explicarlo, ni entonces ni ahora. Solo recuerdo correr a casa cada vez que veía las luces en el sotobosque, a lo largo de la línea de árboles, y me escondía en mi casa lo más rápido que podía. Cuando me acerqué a los arbustos, las luces se apagaron antes de llegar. Ningún sonido, ningún viento, nada más que un escalofrío frío. Fue extraño, ya que era finales de primavera o principios de otoño en Tennessee cuando me pasó a mí. Y usualmente se mantiene bastante malditamente cálido. Nunca pude encontrar ninguna evidencia de lo que era. No bayas rojas, ni criaturas, ni algún loco alborotando alrededor de luces navideñas rojas. Sí, este recuerdo todavía me afecta, mi tercer recuerdo. ¿Por qué siento que me están observando? Así que mi antigua casa era vieja, bueno, unos 30 años o así. Nunca realmente tuve los puntos fríos o los otros signos clásicos de que alguien está inventando cosas sobre tener un encuentro paranormal, pero de vez en cuando estaba solo, tal vez el sótano usualmente o ocasionalmente afuera en el bosque, tenía la sensación de que alguien o algo más estaba allí y cada vez antes de sentir la sensación empezaba a tener un poco de miedo primero. Luego una carrera total en modo de adrenalina completa cada vez que me daba cuenta de lo que estaba sintiendo. Esto sucedió más de lo que me gustaba. Lo odiaba y pensaba que estaba perdiendo la cabeza. Yo no tomaba ninguna droga, recetada o de otro tipo, e incluso no comencé a beber hasta la universidad. No podía explicarlo y no coincidía con los síntomas de un ataque de pánico u otra cosa similar. Me han revisado y examinado mis registros médicos, pero no han encontrado nada desde el punto de vista biológico. También me han ocurrido algunas experiencias más desconcertantes y voy a compartirlas contigo ahora. Hubo otra ocasión en la que estaba paseando por el bosque y sentí como si me estuvieran obligando a dar la vuelta. Mi hermano y yo pasamos gran parte de nuestros primeros 5 a 7 años en esa casa, caminando por el bosque sin problemas generalmente, o como todos simplemente dejamos de hacerlo cuando nos acercamos a la edad de la secundaria y lo atribuí a que teníamos otras cosas que hacer, chicas, deportes, amigos. Luego recordé posiblemente nuestro último viaje y mi penúltimo viaje a ese bosque. Mi último viaje me hizo nunca volverme a entrar en esos bosques de nuevo. Pensando en retrospectiva, tal vez hay una razón por la que nadie quiere desarrollar los bosques, o por qué los dueños no quieren vender a nadie. Incluso comprobé si el bosque es una propiedad inmobiliaria de primera en el sur de Nashville, probablemente valga millones de dólares, probablemente porque éramos niños o algo así. Si nos sentíamos incómodos, simplemente no hablábamos de ello y acortábamos el viaje, así que ignorábamos las cosas, excepto este viaje que resultó ser nuestra última salida en grupo al maldito bosque, porque ya éramos lo suficientemente mayores para empezar a saber cuándo las cosas simplemente no están bien, pensando en esos detalles a través de la meditación y ordenando los detalles con mi hermano, quien no quería recordar nada.
Parece que tomamos una decisión consciente de nunca volver a hablar de ello. Excepto yo quería respuestas. Y aquí está la historia. Entonces, el usual hermoso clima de finales de primavera en Tennessee que te ruega que salgas y hagas una caminata en la naturaleza. Mi hermano y yo nos preparamos para una excursión de sábado en el bosque, para explorar más allá de la vieja casa de humo en ruinas a la izquierda del bosque. Caminamos a través de la parte trasera de nuestra línea de propiedad hacia el bosque propiamente dicho, trazando una línea recta usando nuestras brújulas para ir al claro circular, un saliente de piedra caliza. A medida que nos acercábamos, se hizo silencio, casi silencioso excepto por nosotros abriendo camino. Llegamos al claro y mis dos hermanos delante de mí se detienen y miran al centro del claro de piedra, donde una elevación circular de roca mide alrededor de 150 pies. No puedo ver mucho en ese momento porque todavía mido 4 pies y estoy detrás de esa gran familia de ciclistas. Ni siquiera notamos algunos detalles importantes al principio, como lo silencioso que era allí, no había moscas ni nada alrededor, o la cera despojada alrededor del círculo de piedra central formando un extraño patrón en forma de estrella. Y que se siente como si nos estuvieran observando, donde el pelo de la nuca se ha erizado y esperas voltear y ver a alguien. Mi hermano mayor se acerca al círculo y simplemente dice, «Oh mierda, no tengo palabras». Y mi segundo hermano comienza a notar algunas de las rarezas sobre la parte exterior del círculo y va a mirar. Yo, siendo el más pequeño, estoy tan curioso que me voy a pasear hasta el medio donde mi hermano mayor se ha puesto un poco pálido y está mirando algo. Miro por encima del hombro de mi hermano mayor y veo en la parte superior de la piedra muere un montón de cosas. Es un animal desentrañado, un rango extraño, pero no fue comido en absoluto y parecía ser un zorro. Recuerdo pensar que era extraño porque no podía olerlo. Y no había moscas ni nada ni señales de que hubiera sido mordido. Simplemente estaba allí con sus órganos expuestos como en una disección. En ese instante todos notaron lo demás que mencioné. Al notar que varios nos sentíamos igual, escuchamos un sonido como viento entre los árboles, aunque nada se movía. Ni la hierba, plantas o copas de los árboles que todos usábamos para saber la dirección del viento. Luego mi hermano mayor dijo, vamos a regresar ahora mismo en un tono serio que nunca antes había escuchado usar. Todos salimos juntos y regresamos a la casa lo más rápido posible. Escuché a mi hermano mayor hablar sobre sacrificio y que no vamos a regresar y que le digamos a mamá, papá y a la policía. Yo tenía 12 años, así que no le di mucha importancia y estaba más preocupado por salir con mis amigos más tarde ese día. No podía simplemente concentrarme en los recuerdos, o no quería pensar en ello. Ese fue mi último recuerdo en esos bosques. Avanza 2 o 3 meses y hago una caminata corta por el bosque solo, unos 400 metros detrás de la línea de árboles del vecindario. Quería moverme paralelo a la carretera para poder regresar fácilmente, cortando un ángulo recto y caminando de regreso por la calle a mi casa. 10 minutos después comienzo a girar a la derecha para ir hacia la calle y regresar a tiempo para irme de vacaciones a la playa con mi mamá y mi hermana. Fue entonces cuando lo sentí. La sensación más incómoda y horrible que jamás he sentido en esos bosques. Sentí que me observaban fríamente. Y se estaba acercando más. Nunca me asusté o me espanté fácilmente cuando era niño, y especialmente en el bosque. Mi historia es importante, pues yo era en varios parques nacionales cada 2 fines de semana acampando con mi tropa de scout. He hecho cursos de orientación solo, de día y noche, en todas las estaciones para ganar insignias, y no me asustaba, ni de joven. Pero esta vez me asusté mucho. Me volteé y observé alrededor. Todo estaba demasiado tranquilo para los bosques de Tennessee. Si has estado en el sureste de Estados Unidos en verano y cerca de la naturaleza, sabes que nunca hay silencio. Grité con cautela pensando que podría ser otra persona. Dios esperaba que fuera una persona.
Luego simplemente se hizo el silencio, y no cualquier silencio normal, como el tipo en el que puedes escuchar tu propia respiración. Me asusto y salgo corriendo de esos bosques lo más rápido que puedo, y termino teniendo el peor caso de hiedra venenosa en mi vida, y tuve que ser atendido y ponerme esteroides. Nunca volví a esos bosques después de eso. Fui de campamento con mi prometida, ahora esposa, que nunca había acampado porque es de ciudad. 1 o 2 días antes de irnos, compré mi primera pistola en 1999. Visitamos el lago Woods Canyon en abril al inicio de la temporada para evitar multitudes. Es un lago hecho por el hombre. El área de acampada estaba bien y parecía un parque. Prefiero lugares aislados, pero mi prometida no quería una experiencia de campamento tipo Jason Voorhees. Llegamos tarde el viernes por la noche, alrededor de las 11. Mi viejo coche tenía problemas por el aire más delgado. No me había detenido a ajustar el carburador en Payson. Elegimos un lugar e intentamos instalarnos en silencio. Estaba tranquilo. La mayoría de las personas nunca entienden cuando dices eso, pero estaba tan tranquilo que era ruidoso. Había algunos campamentos ocupados a unos cientos de metros de distancia y se podía escuchar a la gente respirando y roncando. Estaba muy oscuro. No había luna ni luz artificial. Nuestras linternas daban un resplandor débil y apenas repelían la noche. Parecíamos una tropa de elefantes armando nuestra tienda de campaña. Nos acostamos enseguida porque trabajamos todo el día y luego manejamos desde Phoenix sin pausa. Mi primer error fue no darme cuenta de lo frío que se pone por la noche y asegurarme de que nuestro equipo era suficientemente bueno. Nos despertamos tan fríos a las 3 de la mañana que temblábamos y no podíamos encender una cerilla. Por fin encendí el calentador de propano en su tienda y la cubrí con mi saco de dormir y manta para que no muriera. Lo encendí, me senté junto al fuego y bebí café hasta el amanecer. No noté nada extraño excepto el silencio antinatural. No se oían animales. El siseo de mi estufa y el café burbujeando sonaban como un motor a reacción. El día siguiente fue agradable. Hicimos cosas como pescar y dar un paseo en bote alrededor del lago. Al mirar atrás, el lado norte del lago estaba lleno de extrañas estructuras de árboles. No es fácil llegar a ese lado del lago. Me sentía inquieto remando cerca de esa orilla por alguna razón. El día terminó con nosotros exhaustos y quemados por el sol. Un buen día. Preparé sopa y huevos hervidos en la estufa de campamento al atardecer. Recientemente habíamos visto el proyecto de la bruja de Blair y le compré el mismo sombrero que tenía la chica, un gorro de lana azul claro. Usamos una vieja cámara Shay-8 y se hicimos videos parodia mientras cocinábamos. Hilarante. Tomé cervezas y comimos. Apagamos el fuego y nos dirigimos a nuestra tienda para descansar un poco. Decidimos unir nuestras bolsas de dormir para compartir calor corporal. Una elección inteligente. Ella se quedó dormida de inmediato. Por alguna razón, nunca me dio sueño en el bosque. Nunca me ha pasado. Me quedé leyendo con una linterna. Dejamos una lámpara tenue a la izquierda de la tienda. Había un campamento lejos a la derecha y esa noche dejaron una lámpara encendida. Dejo una lámpara encendida porque soy paranoico y quiero ver la silueta de algo si entra a mi campamento en la pared de la tienda. Tenía mi nueva arma de fuego junto a mí, una Lawson de 9 milímetros. Fue la peor arma que tuve, pero era barata para 2 chicos pobres que empezaban. Estoy leyendo algo de Dean Koontz cuando noté algo. Estaba tranquilo, muerto de silencio. Escuché atentamente. Todo lo que podía escuchar era el siseo de la linterna, mi propia respiración y mi tinnitus. ¿Qué captó mi atención? No percibí nada, así que leí de nuevo. Unos minutos después sentí lo mismo. Había osos. Limpiamos tras la cena y guardamos toda la comida en la basura del coche. ¿Fue un oso? Escuché brevemente a un bebé quejarse al norte y a su mamá calmándolo. Había otro campamento a unos 300 metros al norte de nosotros que tenía un bebé. Así de silencioso estaba. Entonces noté algo presionando suavemente la parte superior de una pequeña tienda sobre mi cabeza, cerca de la cima del lado derecho. ¿Era una rama? No había ramas al alcance porque la gente las rompía para leña.
No había maleza ni arbustos en todo el sitio. Entonces, ¿qué estaba empujando contra mi tienda? Permanecí calmado y observé el lugar en silencio. Comenzó a moverse lentamente hacia mi rostro. Mi mano se deslizó lentamente hacia mi pistola. No tenía una forma como de un dedo o una mano. Lo oía deslizarse por la delgada tela de nylon verde con un suave silbido. Con mi linterna encendida no podía ver la luz de mi farol o de los otros campistas. No quería apagar mi luz y alertar a quien fuera que había detectado lo que estaban haciendo. En este punto estaba seguro de que era una persona. Mi esposa siempre ha sido una mujer joven y hermosa. Ella era un imán para los pervertidos con su largo y lujoso cabello rubio y su figura delgada. Mi mano envolviendo el mango de mi 9 milímetros mientras fingía estar cómodo. Incluso suspiré. Este pervertido casi se lleva el susto de su vida. El plan era ladrarle, amartillar el arma y huir de la tienda al oírlo escapar, disparando al bosque o siguiéndolo a su campamento. Con suavidad tiré el lateral del arma y la presioné en la depresión de la tela de la tienda. Sentí resistencia. Había algo allí. «Estás jugando con las personas equivocadas, amigo», dije, o algo igualmente ingenioso. Esperaba escuchar un jadeo o una maldición o algo, pero no escuché nada. La resistencia se desvaneció mientras lo que fuera se retiraba aún sin hacer un sonido. Un ratón tirándose un pedo habría sonado como un cañón. Estaba tan silencioso. Apagué mi luz. Las linternas lejanas alumbraban el lado derecho de mi tienda con un brillo pálido. Estaba claro, ni siquiera bloqueado por un árbol o rama. Giré la cabeza a la izquierda, esperando ver una sombra de mi linterna, pero también estaba claro. Me quedé ahí varios minutos intentando oír algo, pero no había viento ni grillos. Decidí quedarme en la tienda y no investigar. No dormí en absoluto esa noche. Me quedé allí en alerta máxima con mi arma en el pecho, escuchando. Finalmente, aproximadamente 1 hora antes del amanecer, el grillo comenzó a chirriar junto con los pájaros. No salí hasta oír moverse a los otros campistas. Revisé el campamento y no hallé huellas, solo las nuestras. No había rastros de animales, no había excrementos, no había señales de que alguien más que nosotros hubiera estado allí. Así que sé sobre las cosas extrañas que suceden en esa área. Han visto a Bigfoot cerca del campamento. Ese día nos divertimos empezando con un desayuno abundante. No mencioné lo que pasó con mi prometida hasta más tarde cuando llegamos a casa. Ella pensó que querría quedarme otra noche porque teníamos el lunes libre del trabajo, pero le dije que estaba cansado. Desmontamos el campamento alrededor de las 4 de la tarde y estábamos en el camino a casa antes del atardecer. ¿Qué estaba tocando mi tienda? ¿Quién sabe? Lo que fuera que era podía moverse en casi total silencio. Era cuidadoso con un arma de fuego, pero no tenía miedo. Podía moverse y navegar en casi total oscuridad y no dejaba rastro. He acampado ahí 2 veces desde entonces, pero no en los últimos 15 años. Nada extraño sucedió en esos viajes, excepto para reforzar lo extraño de ese primer viaje. Las noches siempre estaban llenas de ruido, insectos y animales. Una vez tuvimos que entrar temprano a la tienda por un zorrillo curioso que rondaba. De todos modos, esa es mi experiencia más extraña, pero no la única. El vecindario donde crecí era suburbano, salvo la parte trasera. Limita con un campo masivo donde no se ha plantado nada durante décadas. Una parte de esa frontera tiene bosques y ahí solíamos jugar mi amigo y yo. Un día soleado, estábamos adentrados en una pequeña parte del bosque. Intentábamos avanzar por una pista de bulldozer muy descuidada. Los bosques son densos en toda Carolina del Norte, pero la parte central oriental es espesa. En particular con Kudzu, y nos estaba dando un infierno. Quizá habíamos avanzado 1 milla cuando encontramos una depresión llena de agua. Dudo incluso decir que era un estanque porque era perfectamente redondo como un cráter. El agua obviamente había retrocedido y en el medio estaba el techo expuesto de un viejo coche. En ese momento, un amigo halló una placa de matrícula bajo la hojarasca de pino.
Estaba marcada con perdigones. Luego una puerta de coche completa medio enterrada bajo la hojarasca de pino, llena de agujeros de bala y disparos. Ciertamente no es una forma inusual de divertirse en el sur, salir, tomar unas cervezas con tus amigos y disparar a más basura. Pero lo que hallamos no fue una noche de sábado común. Huesos. Nuestras mentes, aún inocentes, primero asumieron que era un venado de cola blanca. Comenzamos a sacar huesos y a colocarlos uno al lado del otro, sin estar seguros de cuál era nuestro objetivo, si hacer un museo de esqueleto, de venado, de calidad o qué, pero eso es lo que hicimos. Luego salió la pelvis. Lo reconocí de inmediato porque mi tío era quiropráctico y tenía un esqueleto modelo completo en su oficina llamado Señor Huesos al que yo miraba. Mientras más veía nuestra colección crecer, más notaba cómo el Señor Huesos tomaba forma. Tuve un presentimiento y como el mayor, les pedí a todos que dejaran de cavar y nos fuéramos. Hubo protestas, pero convencí a todos. Regresamos por el camino por el que vinimos y volvimos a la piscina que estaba más abajo en el camino y terminamos el día allí. No podía dejar de pensar en los huesos. Esa noche le conté a mi mamá lo que encontramos y también tuve que decírselo a papá. Al principio no estaban convencidos, pero yo no era un niño tonto. Sabía por qué había visto allí afuera. Hablaron a puertas cerradas, yendo y viniendo. Al día siguiente conté la historia a 2 agentes del sheriff y los llevé al área donde habíamos entrado al bosque. Aproximadamente 1 hora después, había vehículos de policía bloqueando el pequeño callejón sin salida que conducía al bosque. Motosierras despejaban el camino mientras hombres con trajes blancos y placas de detective fumaban y conversaban, y otros sacaban bolsas del bosque para meterlas en vehículos. Luego se fueron. Esperé meses para escuchar algo, pero no escuché nada. Le pregunté a mis padres qué pasó y si lo descubrieron. Con el tiempo sus respuestas eran más desinteresantes. Al final dejé de preguntar y casi lo olvidé. Se desvaneció en un recuerdo borroso, como suelen ser los de la infancia. Por fin estaba en casa tras la universidad, sentado junto al fuego con un viejo amigo del barrio que me acompañó ese día. Lo vio todo. Comenzamos a hablar sobre ello y después de unas cervezas nos intrigó el resultado. Buscamos en línea y no hallamos información sobre un esqueleto encontrado en nuestro vecindario. Fue desconcertante. Pregunté a mis padres al día siguiente y dijeron que no tenían idea de lo que estaba hablando. Sus padres dijeron lo mismo. Hasta el día de hoy todos ellos son firmes. Nunca pasó. Somos firmes. Sí ocurrió. ¿Están las personas intentando ocultar algo? El año pasado, de enero a julio, salí con un chico llamado Lucas. Le fascinaba lo paranormal más que a mí. Él es un creyente firme y yo más escéptico. Creo en ángeles y demonios, pero dudo sobre los fantasmas por mi educación religiosa. Él es de un pueblo lleno de supersticiones, mientras que yo crecí en una gran ciudad donde había tanto que hacer que ni pensábamos en la vida después de la muerte. Nos conocimos en mi primer año de universidad. Él fue el que cayó al colegio comunitario y yo a la universidad principal. Mi compañero de cuarto y yo nos aburrimos una noche y descargamos Tinder, más como una broma que cualquier otra cosa. Sin embargo, coincidí con Lucas y él estaba ansioso por conocerme y podía mantener una conversación y decidí, ¿por qué no? Estuvimos en la barbacoa local cerca de mi campus y platicamos por horas. Al final me preguntó, ¿crees en fantasmas? Sentí que esto podría ser una trampa. ¿Qué pasa si digo que sí y él piensa que estoy loco? Le dije que no estaba seguro, pero abierto a la idea. Me dijo que podría ser creyente. Yo estaba como apuesto. Decidimos que un día iríamos a la tienda local de fantasmas. Era nativo de mi pequeña ciudad universitaria. Sabía todas las supersticiones, rutas alternas e historias que solo los locales conocían. Las cosas que no encuentras en línea. Al volver a casa ese verano, nos distanciamos. Nos ocurrió algo una semana antes de acabar el semestre. Casi morimos y queríamos estar solos para procesarlo. Esa es una historia para otra ocasión. Avancemos hasta noviembre de mi segundo año. Me envió una solicitud de amistad en Facebook al azar. La acepté y empezamos a chatear por Messenger. Volvemos al tema de lo paranormal y pregunté, oye, ¿recuerdas la noche en que casi morimos?
respondió que sí lo recuerda. Le comenté que quería regresar al cementerio donde nos ocurrió algo espeluznante. En realidad estábamos en una casa de fantasmas entonces, y yo estaba súper casual al respecto, ya que estaba 100% convencido de que no pasaría nada. Para nada, no quería volver allí, casi muero, dijo él. Pero puedo mostrarte el puente. Está embrujado, afirma. Él me recoge de mi antiguo dormitorio y nos dirigimos al puente. Nos tomó unos 20 minutos llegar allí. Estaba en las montañas y no había farolas de ningún tipo. El puente se extendía sobre este arroyo y había bosques alrededor del puente, en medio de la nada. Literalmente salimos de su camión con linternas y nos paramos en el puente. Le pido que me cuente la historia de por qué está embrujado. Continúa contándome que en la década de los 60 vivía un médico llamado Dr. Gary. Era médico rural de montaña y hacía visitas a domicilio. Una noche estaba volviendo a casa. Era más tarde de lo habitual. Estaba agotado y sobrecargado de trabajo y bajó volando la montaña hacia el puente. Justo cuando estaba a punto de cruzarlo, sufrió un ataque al corazón y perdió el control de su pequeño coche. Su coche zigzagueó por el puente golpeando el costado 3 veces antes de volcar hacia el arroyo de abajo. Obviamente él falleció. Dicen que cada noche el Dr. Gary revive su muerte y cruza el puente antes de caer al arroyo. Escucharás un fuerte bam cuando su coche choque de lado y 2 más antes de un chapoteo. Primero verás su coche de los 60 girando en la curva. Lucas tiene muchos amigos, varios son creyentes. Los llevó al puente para esperar al Dr. Gary, y todos estaban parados bajo el puente cuando escucharon el bam, bam, bam. Les asustó tanto que se negaron a volver. Vivía para esto y estaba emocionado de verlo. Llegamos allí a las 11 y según el papá de Lucas es cuando llega el Dr. Gary. Lucas estaba firme, iba a suceder. Grité, «Hey, Dr. Gary, no creo que existas, muéstrate». Esperamos más de 1 hora sin resultado. Lucas estaba desconcertado. Nos fuimos y decidimos intentarlo de nuevo la próxima noche. Durante 3 noches no pasó nada. La 4ª noche fuimos antes porque tenía examen al día siguiente y no quería salir tarde. Llegamos a las 9. Lucas me preguntó si quería ver el arroyo debajo del puente. Hay estas escaleras de piedra por las que puedes bajar y explorar debajo. Estaba nervioso y temía que personas sin hogar durmieran debajo o que extraños esperaran a víctimas fáciles en su guarida. Pero aún así bajamos las escaleras cuando escuché a la gente hablar. Eran jóvenes, quizá de mi edad. Yo tenía 20 años entonces. Pensé que no debíamos bajar, pero Lucas me miró como si estuviera loco. No podía escuchar a la gente hablar. Era tan ruidoso. Había al menos 4 de ellos, y él iluminó con su luz abajo y negó con la cabeza. «Megan, no hay nadie abajo», dijo él. Me dejó y bajó las escaleras, y yo no quería estar solo, así que lo seguí. Tenía razón. No había nadie allí abajo, pero sabía que escuché a las personas tan claro como el día. Estaban riendo. Incluso distinguía entre hombres y mujeres. Estaba más que confundido. Me estaba explicando cómo a él y a sus amigos les gustaba beber cerveza debajo del puente cuando escuchamos que venía un coche. Como estábamos en un lugar aislado, no escuchábamos pasar muchos coches. Solo tendrías alrededor de 1 o 2 por hora. Yo estaba como, un coche está conduciendo sobre nosotros. Cuando de repente escuchamos el bam seguido de un chapoteo, fue tan intenso que todo el puente estaba vibrando y yo estaba como mierda. Corremos escaleras arriba y nos subimos a su camioneta. Honestamente no tengo idea de qué podría causar eso. No nos largamos y nos quedamos a buscar fantasmas. Tenía un grabador, voz electrónica, paranormal y un dispositivo detector de fantasmas y los saqué para ver si podía hablar con el Dr. Gary. Lo que pasó con eso lo compartiré en otra ocasión. Me gustaría escuchar lo que todos tienen que decir. Ahora soy firmemente un creyente en él después de lo del puente. La actividad aumentó mucho. Todas las noches antes de eso eran tranquilas. No está...
Después de años de escuchar los encuentros y experiencias de otras personas, he decidido compartir con ustedes una de mis muchas experiencias personales en el área en la que vivo. Algo de contexto antes de comenzar: vivo en la parte más norte de Noruega, que también es la parte más norte de Europa. Mi hogar está bien por encima del círculo polar ártico. Esto significa, para aquellos de ustedes que no lo saben, que tenemos veranos muy cortos, donde el sol nunca se pone, e inviernos muy largos cuando el sol nunca sale. Esos largos y fríos meses de oscuridad, al final y al principio del año, nos han convertido comprensiblemente en un grupo muy supersticioso. Hay muchos cuentos destinados a protegernos mientras crecemos. Tienes a Stalor, el troll de montaña que roba a los niños que se alejan demasiado de su daño. Tienes a Miling, a quien no verás, pero puedes escucharlo acecharte, dejando salir los llantos de un bebé. Y el Nuk, que yace en espera bajo la superficie de lagos y ríos, esperando ahogar a los nadadores desprevenidos. Mi historia inicia a los 16 años. Acababa de obtener mi licencia de caza y mi padre incluso me había comprado una escopeta para mi cumpleaños. Esto fue un gran acontecimiento para mí, ya que siempre había seguido a mi padre en los viajes de caza cuando era niño, pero nunca había disparado a una perdiz yo mismo. Mi padre es el estereotipo de noruego del norte, sabe todo sobre la vida al aire libre y puede soportar cualquier adversidad o clima con el mismo inmutable sentido del humor macabro. Una vez, sus dedos quedaron atrapados en una sierra en su lugar de trabajo y se desprendió la piel de su dedo medio como una cáscara de plátano. Inmediatamente se vendó él mismo y siguió adelante. No pensó en ir al médico hasta casi 2 semanas después, cuando el olor de las vendas ya hacía insoportable estar cerca de él. Al final necesitó un trasplante de piel y semanas de descanso antes de que su mano volviera a ser útil. Así llega la época del año en que el sol sale durante unas pocas horas por la mañana y mi padre y yo emprendemos el viaje a la cabaña. Esto incluye 1 hora de conducción y 1 hora adicional en barco. Nuestra cabaña está en una zona remota sin acceso por carreteras, así que la única forma de llegar allí es en ferry. Esto significa que de alguna manera ya sabemos quién está allí, ya que la mayoría de las personas solo se quedan durante el fin de semana y no hay vacaciones, y el ferry solo va los viernes y domingos durante el fin de semana. Dicho esto, rara vez hay más que unas pocas personas allí a la vez, dispersas en un área mayor que mi ciudad natal. Esta vez solo mi padre y yo tomamos el ferry ese viernes, así que sabía que estaríamos solos el fin de semana. Al llegar al muelle junto a la cabaña, por fin respiré el aire fresco de la naturaleza, siempre un bálsamo para mi alma. Es como si dejaras atrás todos tus problemas en casa porque aquí son irrelevantes. En la cabaña lo único que importa son las cosas que te mantienen seguro, cálido y alimentado. Desenterramos nuestra motonieve que estaba estacionada cerca del muelle y realizamos el corto viaje hasta la cabaña. Esa noche, la mayor parte del tiempo preparábamos trampas y el almuerzo para el día siguiente. Mi padre me contó viejas historias de cuando iba de caza en sus días y cosas así, y compartimos un trago ceremonial de cazador de whisky de malta única. Dormí bien esa noche, como siempre, en la tranquilidad de la cabaña. Salimos tarde de la cabaña porque disfrutábamos la calma de una mañana sin obligaciones. Sin embargo, fue un error. Verás, el punto clave es salir temprano para poder aprovechar la luz del sol tanto como sea posible. Ya lo sabíamos, pero a veces solo quieres desayunar tranquilo y ver la tele en la mañana. Cuando llegamos al Labu, imagina una versión invernal de una tienda de campaña que habíamos montado el verano junto a nuestro lago, que ahora estaba congelado. Por supuesto, mi padre decidió que se lo tomaría con calma ese día y calentaría el Labu para que cuando yo regresara de la montaña me esperara comida y bebida calientes. Siempre pasé mucho tiempo solo en la zona, así que caminar por la montaña solo nunca me molestó y sigue siendo así hasta hoy. Comencé a subir la montaña con vista al lago. Fue difícil debido a la intensa nieve ya que no traje mis esquís. Opté por usar unas viejas raquetas de nieve colgadas en la cabaña.
Esto resultó en que usara mucho más tiempo del que necesitaba para llegar a donde podría encontrar algunas perdices que podría disparar, ya que sabía por experiencias previas que esta era el área en la que estarían. Después de mucho esfuerzo, llegué, y a pesar de estar lleno de huellas y heces, estaba abandonado. Verás, nevó esa noche y parte de la mañana, así que las huellas debían ser frescas, pero no podía ver ni oír nada. Así que aceché el bosque sobre la montaña durante horas sin ningún rastro de vida. Fue cuando noté el silencio. Es como dicen quienes han vivido algo similar. Siempre hay un silencio ensordecedor que preludia algo malo. Como si todos los animales supieran que es hora de salir de ahí y lo hacen. Recordé que por primera vez desde la infancia me sentía incómodo de estar solo allí arriba. Pero por supuesto no iba a volver con las manos vacías a mi padre. Así que continué. Caminaba escuchando atento a cualquier sonido que pudiera revelar cualquier otra forma de vida. Recuerdo sorprenderme de la fuerza de mis pasos. En ese momento yo era alto y delgado, aunque caminaba lo más lento y controlado posible. La sensación de inquietud se acercaba cada vez más, hasta el punto en que decidí tomar un rápido descanso para comer algo y recuperar mi anterior estado de calma mental. Mientras volvía a un claro con vista al lago, mis pasos parecían casi aligerarse a medida que me sentía más relajado y tranquilo de nuevo. Me senté en una roca y comí una barra de chocolate que había comprado y disfruté del sol en mi cara, ridiculizándome a mí mismo por asustarme de lo que esencialmente no era nada. Entonces escuché pasos desde donde acababa de estar. Pasos fuertes y pesados de un hombre adulto. Lo sabía porque, como cualquiera puede decir, el sonido de un bípedo caminando sobre dos pies es bastante distinto al de criaturas de cuatro patas como alces o osos, especialmente en nieve pesada. Intenté llamar porque inmediatamente pensé que era mi padre quien había cambiado de opinión, pero no hubo respuesta. Me quedé allí en la roca, observando la dirección de los pasos, mientras se hacían más y más fuertes. Varias veces llamé y sin embargo no recibí ninguna respuesta. Inquieto otra vez, saqué mi teléfono e intenté llamar a mi padre. En mi teléfono había un mensaje sin leer de mi padre, enviado hace 3 minutos. El café y el almuerzo listos. Al mismo tiempo, los pasos se volvían cada vez más fuertes, y sabía que lo que estaba al final no era mi padre. Esto, y saber que se suponía que éramos las únicas 2 personas en mi radio, por muchos kilómetros me hizo saltar instantáneamente. Agarré mi escopeta y salí de ahí tan pronto como apreté mis raquetas de nieve. Mientras avanzaba, con toda la prisa que podía reunir, escuché que lo que sea que me estaba acechando aceleraba el paso y me di cuenta de que el sonido de mis propios 2 pasos y lo que sea que me estaba persiguiendo estaban casi sincronizados al punto de que solo había una ligera diferencia cuando nuestros pies golpeaban el suelo. Desde entonces me di cuenta de que lo que fuera que era me había seguido desde que entré al bosque en la montaña, y era la causa de por qué sentía que mis pasos eran anormalmente fuertes. Recuerdo que corrí en nieve hasta la cadera, ignorando las ramas que golpeaban mi rostro y dejaban marcas rojas. Llegó al punto en que podía escuchar el par extra de huellas a no más de 5 metros detrás de mí. Sin embargo, cuando me di la vuelta, no había nada. Di todo lo que tenía en mí y finalmente logré llegar al lago congelado en el otro lado de la lava y el par extra de huellas se detuvo. Agotado por los kilómetros más que corrí en la nieve alta, me dirigí hacia la lava. Mi padre parecía casi divertido por lo cansado que parecía. Me entregó una taza caliente de café y preguntó si había visto algo. No sabía qué decir y me sentía avergonzado por lo ocurrido, así que solo mencioné que vi muchas huellas pero ningún pájaro. Sin embargo, en años posteriores le pregunté sobre esto y otros sucesos extraños en la zona y las respuestas siempre han sido más o menos las mismas. No te preocupes por eso, no preguntes sobre eso. Algunas cosas es mejor ignorarlas. Crecí en el medio oeste de los Estados Unidos.
Cuando estaba en el penúltimo año de la secundaria, salí a hacer una caminata en un sendero local en el Bosque Nacional. Esto estaba a unas buenas 20 millas de la ciudad, muy lejos en el campo. Es un cañón de caja, comienzas en el borde y bajas caminando por él. Era otoño y ya era tarde cuando llegué al área de estacionamiento vacía, pero había mucha luz. Cuando llegué al fondo del cañón, el sol ya estaba abajo. Estaba en el fondo del cañón y tuve esa sensación de que algo no estaba del todo bien. Empecé a mirar detrás de mí mientras caminaba cada pocos pasos. No podía quitarme esta sensación. Finalmente, en una de estas miradas hacia atrás, vi a un hombre asomándose desde detrás de un árbol. No muy lejos, quizá a 30 metros. Fue lo más extraño atrapar a un tipo observándome. Sabía que lo había visto y salió diciendo: «Lo siento, no quería asustarte». Él era adulto y yo un chico flaco de 17 años. Estábamos en el sendero de un parque público. No había razón para esconderse. No me habría sorprendido ni alarmado ver a otro excursionista a menos que se comportara como un raro. Murmuré que regresaría a mi coche y fui al estacionamiento dejándolo ahí. En cuanto estuve fuera de vista, corrí de regreso. No había otros coches aparte del mío, lo que solo añadía más a lo extraño de la situación. Me di cuenta de que es totalmente probable que él estuviera a pie y posiblemente viviera cerca del inicio del sendero, ya que había casas por allí, pero es interesante cómo tienes esa sensación de que te están observando y a menudo resulta ser cierto. Si ves a alguien haciendo senderismo solo, no lo acoses. Yo y mi amigo Jacob salimos a andar en bicicleta en un bosque cerca de mi casa porque es bastante grande y tiene algunos senderos bonitos. Llevábamos una hora en bicicleta cuando notamos que estábamos algo perdidos. Así que nos detuvimos para tratar de averiguar dónde estábamos. Él estaba intentando usar la aplicación de mapas en su teléfono cuando noté una casa no muy lejos del sendero. El teléfono de mi amigo no tenía suerte con la conexión. Así que decidimos caminar hasta la casa para ver si alguien podía indicarnos la dirección correcta. Tocamos en la puerta. Como en una película de terror, la puerta se abrió con un chirrido. Entramos a preguntar si había alguien y vimos que estaba vacío. Aunque reformado, el lugar parecía antiguo y el refrigerador estaba rancio. Mi amigo encuentra una escalera que lleva a un piso superior y decidimos subir y revisar esa parte del lugar. En el momento en que puse mi pie en la escalera, me sentí nauseabundo. Casi me caigo debido a lo mal que me sentía. Mi amigo me ayudó a salir, pero colapsé afuera y empecé a vomitar. Mi amigo está tratando de ayudarme para no caer en mi vómito, y una vez que terminé, me senté de nuevo e intenté respirar. Es cuando mi amigo se volvió y murmuró: «Santo cielo, amigo». Me doy la vuelta y toda la casa se ha ido. Como si ni siquiera hubiera estado allí, había tierra y cosas que demostraban que la casa estaba allí. Quiero decir, parecía que la casa nunca había estado allí en primer lugar. Incluso había un árbol creciendo en un lugar donde estaba la esquina del lugar. Realmente no sabía qué decir. Así que solo me senté allí, mirando al suelo. Ahí me di cuenta que tenía una foto del lugar en mi teléfono. Así que lo saqué, tratando de ver si realmente había tomado una foto o no. Era solo una foto del suelo cubierto de hojas muertas y hierba. Decidimos que moverse era mejor que quedarse allí, y después de media hora encontramos nuestro camino de regreso al sendero que conocíamos. No tengo idea de qué diablos era eso. Alguien más ha visto esto. No puedo ser el único, ¿no verdad? A mis amigos y a mí nos gustaba escalar de noche. Vivíamos en medio de un desierto. Un día decidimos aventurarnos en un área en la que no habíamos estado antes, pero era tierra pública. Hay muchos senderos de tierra. Manejamos un rato hasta hallar un gran cañón. La luna estaba llena e iluminaba el desierto. Era sereno y hermoso hasta que llegó el momento de irnos. Ten en cuenta, no hay otras luces aparte de la luz de la luna, mis faros y pronto los faros de un camión rojo.
Bajó por uno de los pequeños senderos al azar arrastrándonos y se detuvo en seco cuando supongo que nos vio. Sort of solo ronroneó lento un par de minutos mientras nosotros parados atrás de mi sube veíamos si alguien salía. No, simplemente se quedaron allí esperando y esperando y esperando. Tras unos minutos me sentí raro y decidí que nos fuéramos. Subimos a mi sube y manejamos en sentido contrario al sendero. El tipo dio la vuelta a ese camión de pan y comenzó a seguirnos. No sé si alguno de ustedes ha conducido por un sendero en el desierto por la noche, que no está monitoreado, pero se vuelve espeluznante. El camión de pan iba volando por el sendero detrás de nosotros. Tomaría senderos aleatorios tratando de alejarme de él, pasando por la cima de una colina, pero ahí estaba justo detrás de nosotros. Condujimos alrededor durante una buena media hora o algo así con este camión, simplemente siguiéndonos. Por fin entré a la autopista y aceleré para alejarme. Desafortunadamente para mí, no siguió. Mi nombre es Luke y ahora tengo 20 años. Esta historia me pasó de joven. La experiencia todavía me da escalofríos hasta el día de hoy. En mayo me encontré saliendo mucho más en mi bicicleta de montaña. Me estaba aburriendo de pasear por las calles, así que quería hacer un recorrido en bicicleta por senderos y bosques. Nunca habían estado en Leigh Woods antes de eso. Personalmente no creo que vaya a ir solo de nuevo. Después de investigar en algunas áreas diferentes, Leigh Woods me pareció la mejor opción. Viviendo a pocas millas fue un paseo en bicicleta agradable. Al llegar parecía tranquilo y casi estaba en un estado de ensueño al ver el lugar por primera vez. Para una zona boscosa en Inglaterra y más aún en Bristol era increíble. Al entrar al bosque, recuerdo ver colores distintos al inicio de cada sendero, indicando la dificultad para ciclistas y la longitud para caminantes. No tomes mi palabra en esa parte, todavía no tengo idea de lo que realmente significa, así que decidí bajar por un sendero azul, creo para ver cómo era encontrando lo emocionante. Decidí bajar por el sendero más difícil. Y ahora aquí es donde empieza a ponerse raro. Comencé a tener este tipo de visión mirando a mi alrededor como si estuviera siendo tragado por el bosque. Todo parecía como si se estuviera haciendo más grande y más lejos. Lo ignoré, pero resulta que realmente perdí la noción del tiempo. Me perdí en el sendero. Ahora ten en cuenta que soy muy observador y consciente de mi entorno antes de este sendero. Luego llegué a una apertura rara. Podría ir a la izquierda en la dirección aproximada de la salida o a la derecha, más adentro en el bosque. Y yo, siendo yo, elegí adentrarme más. Llegué a un extraño pequeño sendero que parecía sospechoso por todas partes. Ignoré mi instinto de dar la vuelta y seguí por allí. Llegué a un punto en el que el sendero continuaba, pero se estaba volviendo más peligroso. El sendero era demasiado accidentado para que yo pudiera caminar por él, entonces di la vuelta. Pero durante unos minutos antes de dar la vuelta, no sé por qué, simplemente me quedé quieto mirando el sendero. Sentía como si me estuvieran observando desde todos los ángulos, aunque sería casi imposible tener tantos ojos rodeándome en la zona. Me puse nervioso y subí la colina caminando porque ya estaba muy cansado para montar. Recuerda que las llantas de mi bicicleta son sólidas. No hay pinchazos lentos ni nada malo. Ojalá tuviera fotos de esa bici. Al volver al lugar donde originalmente fui al sendero, ocurrió esa extraña pérdida de tiempo. Sentí como si todo el camino se hubiera alargado medio kilómetro, como si el bosque se estuviera moviendo. Comencé a caminar por el sendero, sintiendo esa misma sensación inquietante de ser observado como lo hice antes. Esta vez se sintió más siniestro. Sentí como si algo estuviera a punto de suceder, teniendo en cuenta que no había visto a una sola persona en este punto desde que bajé por ese primer sendero. Explicaré el paisaje antes de continuar. Es un camino largo, una ligera colina empinada a mi izquierda, un río muy estrecho a mi derecha, quizás de 4 pies de profundidad y quizás de 4 pies de ancho. Arbustos al otro lado del río con algún árbol de vez en cuando. Al avanzar un cuarto del camino por la senda inclinada, escucho a una mujer llorar tras un árbol adelante.
Comienzo a disminuir mi ritmo de caminata para intentar echar un buen vistazo detrás del árbol, pero todo el tiempo me estoy preguntando por qué alguien saltaría para llorar detrás de un árbol tan cerca del río y miraría hacia atrás para ver si la persona está bien. También porque muchas personas van a los bosques de Lee para terminar sus vidas. Así que esperaba poder ayudar a esta persona, pero como adivinaste, no había nadie allí y el llanto se detuvo. Un poco desconcertado, simplemente me alejo lentamente y comienzo a caminar de nuevo, un poco más rápido, ya que estaba inquieto en ese momento. He tenido experiencias paranormales antes, pero no en el bosque, solo en casas o edificios, así que esto fue algo nuevo para mí. Sentí un escalofrío repentino mientras caminaba, y tal vez un minuto o algo así después, a solo unos metros de donde escuché el llanto, comenzó de nuevo. Esta vez estaba frente a mí, al otro lado del río. No me molesté en mirar. Comencé a trotar un poco y a medida que me aceleraba, escuché el crujir de los arbustos como si estuviera siguiéndome. Al oír esto, aceleré y el llanto se volvió más histérico. Ten en cuenta que mi bicicleta estaba bien antes de este momento, pensé para mí mismo. A la mierda con esto, me voy. Subí a mi bicicleta con la adrenalina que me recorría y llegué a casi un alto repentino. La llanta trasera de mi bicicleta se había desinflado completamente. Así que no tuve otra opción más que correr con mi bicicleta y rezar para lo mejor, que no tropiece o termine teniendo que tirarla para correr más rápido. Con la persona llorando aún cerca de mí y manteniéndose al ritmo, corro cada vez más rápido rezando para simplemente salir de este camino en el que estaba. Tenía esa sensación de querer llorar, porque en realidad no podía hacer nada para ayudar a la situación o salir de ella más rápido. Luego, después de lo que pareció una hora, pero en realidad probablemente solo fueron 5 a 10 minutos, pude ver el estacionamiento. El llanto había dejado de seguirme al acercarme y comenzó a moverse de nuevo hacia donde lo escuché por primera vez. Corrí hacia el estacionamiento. Debía haber estado tan blanco como una hoja de papel, histérico con mi respiración y jadeo, ya que varias personas en el estacionamiento se volvieron para mirarme como si estuviera loco. Vi la señal de salida del estacionamiento y corrí hacia ella, notando que mi bicicleta se movía más suave. Al salir del estacionamiento, no lo creía. Mi llanta de bicicleta recuperó de repente todo el aire y quedó sólida, como antes de las travesuras de la persona llorando. Salté a mi bicicleta y me alejé de Lee Woods lo más rápido posible. Nunca he vuelto, ya que todos a quienes cuento esta historia se rehúsan a acompañarme. Cualquier persona extra. Lo que hace que esto sea aterrador, al menos para mí, es que tengo herencia irlandesa. En el folclore irlandés existe la Banshee, una mujer demonio. Suele verse en bosques, ríos y lagos lavando sangre de ropa. Dicen que si la ves lavando sangre de la ropa, quien sea dueño de esas prendas morirá. Alternativamente, si escuchas su llanto, significa muerte. No recuerdo bien el significado de las muertes, pero puede indicar que tú o un ser querido partirán. Desde el 2017 he perdido a mi tía, 2 de mis mejores amigos y un perro. Los bosques de Lee no son una broma. Han surgido muchas historias sobre los bosques de Lee. Consulta en línea sobre el espanto de Leewood en Bristol. Según Iggy Pop, es el lugar número 87 más embrujado del Reino Unido. Es un lugar popular en Bristol para las personas que se quitan la vida, o al menos lo era. Incluso se ha visto el fantasma de Imsbar Kingdom Brunel allí, mirando el puente colgante que él diseñó. Pensé que compartiría algunas historias que escuché de la madre de mi exnovio que me parecieron bastante fascinantes. Todos somos de la misma reserva, así que puedo explicar el entorno bastante bien. Básicamente, hay un camino de arbustos que te lleva desde la reserva hasta lo profundo del bosque hasta que llegas a otro pueblo, pero ese tramo de camino de tierra dura unos 45 minutos. Creo que era un antiguo camino de tala, pero nosotros simplemente lo llamamos el límite y usamos el área del bosque para acampar, pescar, montar en esquidó y montar en cuatrimoto y cosas así. También es un camino tranquilo para ir con amigos. Si eres de un pueblo pequeño, sabes cómo es. Tuvo 2 experiencias paranormales en este camino en particular.
lo cual no es del todo fuera de lo común. Mi papá también tiene experiencia en esto. De hecho, el camino es conocido por todo tipo de cosas extrañas. Pero está bien, no da miedo. Yo conduzco por él para ver hermosos atardeceres. Es tranquilo. La primera historia trata de un bucle de tiempo. Ella y su prima estaban conduciendo por este camino para ir a buscar agua, ya que también había un manantial natural por allí. En su camino de regreso, su coche se detiene y simplemente no vuelve a arrancar. Esto ocurrió en los 80, así que no había teléfonos móviles que pudieran usar para pedir ayuda, así que comenzaron a caminar. No estaban lejos y aún había suficiente luz, así que estaba bien. Pero mientras caminaban, vieron otro coche parado a lo lejos. Entonces piensan, genial, podemos ir con ellos. Pero al acercarse notan que es del mismo modelo y marca que su coche. Se acercan más y se dan cuenta de que es su coche. Están muy confundidos, pero pueden verificar completamente que es su coche mirando por las ventanas. El suéter en el asiento trasero, la lata vacía de refresco de su primo. Todo dentro estaba exactamente como lo dejaron. No sabían qué hacer. No habían salido del camino de tierra en absoluto, ni siquiera habían caminado lo suficiente para llegar a otro sendero del que pudieran desviarse. Pensaron que era extraño, pero supusieron que deberían seguir caminando, ya que es todo lo que podían hacer. Continuaron. Y efectivamente, más adelante en el camino, hay un auto estacionado igual que antes. Esta vez están alucinando muchísimo. Corren hacia él y es su auto de nuevo. Su primo toma un palo del bosque y lo deja en el capó del auto, diciendo que si siguen caminando y sucede lo mismo, al menos podrán ver si el palo ha sido movido. Se ponen a caminar y sucede de nuevo. Esta vez el palo ha desaparecido. Describió un sentimiento de miedo de que el ciclo simplemente continuaría para siempre, pero no fue así. La próxima vez que caminaron por el camino se dieron cuenta de que podían caminar más lejos y finalmente lograron regresar a la res. Recibieron ayuda y remolcaron el auto, pero nunca obtuvieron una explicación ni descubrieron qué fue lo que realmente sucedió. No sabe por qué desapareció el palo del capó del auto. Realmente no tienen ni la menor idea y yo tampoco. La segunda historia es sobre un avistamiento de un objeto volador no identificado que tuvo con algunos amigos en esa misma carretera. Esto ocurrió años después del primer incidente, quizás a principios de los 90, y fue durante el verano. Ella y sus amigos paseaban en coche, tomaban cervezas, excepto el conductor, y oían música. Un amigo dijo que debe haber un vehículo de 4 ruedas en el bosque, pues es raro ya que no hay camino ahí. Miraron para ver de qué estaba hablando, y todo lo que ves son estas luces blancas que emanan desde lo profundo del bosque. Puedes ver que hay una fuente de luz, pero no puedes ver el objeto en sí a través de los árboles. El conductor baja velocidad y música. Ella describió que no había nada demasiado alarmante sobre lo que estaban viendo en ese momento, pero sentían que algo no estaba bien. Y ella dijo que todos lo sintieron porque todos se quedaron en silencio mientras miraban por las ventanas que estaban ampliamente abiertas. Cuando las cosas se pusieron en silencio, pudieron escuchar un zumbido bajo que le costaba describir, solo que era un zumbido muy bajo. Pero casi se sentía como un zumbido en los oídos, todos lo escucharon. Estaban en silencio, mirando las luces, pero luego lo que fuera se disparó directamente al cielo y dijeron que vieron un ovni. Esto fue hace tanto tiempo que desearía poder describir más sobre ello, pero ella sí dijo que en el segundo que se disparó al cielo, cambió a todo tipo de colores que parecían girar alrededor de la nave. Se detuvo sobre la línea de árboles unos segundos y luego despegó hacia el horizonte cambiando sus luces al moverse. Y eso es todo. Es curioso que la experiencia de cada quien en esta carretera sea tan diferente. Hay algunas apariciones de criaturas de nuestra folclore algonquin. Se han visto a Bigfoot, ovnis, el bucle de tiempo, y tengo amigos que solo oyeron un canto espeluznante que se acercaba. También acabamos de descubrir que toda nuestra reserva está situada sobre un enorme depósito de uranio,
aparentemente el más grande de nuestra provincia, pero no estoy seguro. Las empresas de minería nuclear insisten en construir minas, pero nosotros las seguimos rechazando. Me pregunto si tiene algo que ver con ello, porque la cantidad de cosas paranormales que suceden por aquí es bastante salvaje. Esto pasó en 2011. Vivo muy cerca de James A. Reed. Es una zona de vida silvestre conmemorativa de un poco más de 3,000 acres. Es un lugar popular para pescar porque tiene algo así como 12 pequeños lagos. Senderismo, ya que hay numerosos senderos que atraviesan toda la zona, todos los cuales son senderos para caminatas leves o paseos en la naturaleza. Es un lugar popular para los fotógrafos para hacer retratos, y durante la temporada de caza es popular para la caza con arco. Soy un fotógrafo aficionado. Hago retratos como trabajo extra. Me gusta pescar y hacer senderismo. Así que básicamente es uno de mis lugares favoritos y vengo aquí a menudo. Empecé en la fotografía de retratos haciendo fotos escolares de parejas y similares en este lugar. Tiene campos con hierba alta, colores geniales en otoño, muelles y cambios de escenario fácilmente accesibles. Es una mina de oro para fotos. Todavía hago fotografía, pero soy bastante más conocido en este punto, y obviamente significativamente mejor de lo que era entonces. Pero todavía uso James A. Reed como mi lugar de referencia para casi todo. Las tropas de Boy Scouts hacen senderismo y paseos por la naturaleza en la zona. Es un lugar muy popular. En verano de 2011 hallaron el cuerpo de un joven de 19 años en el Parque de Vida Silvestre. Lo llaman Parque de Vida Silvestre, pero solo hay ciervos, peces, serpientes, ardillas y grúa. Nunca realmente he visto algo más allí y he estado allí más veces de las que podrías contar. La historia del cuerpo de este niño fue una noticia menor, pero como yo estaba tan familiarizado con el área, me interesaba. El informe de noticias fue inmediatamente confuso. Según el informe, el niño había estado de fiesta con algunos amigos, tuvo una sobredosis en la fiesta y la historia se desmorona aquí. Sus amigos dicen que se alejó y que no sabían a dónde fue. Su madre piensa sin ninguna razón clara, y esta es la historia operativa con la que las noticias se quedaron, que tuvo una sobredosis en esta fiesta, y sus amigos arrojaron su cuerpo en el área de vida silvestre en medio de la noche. Ambas cosas son prácticamente imposibles y te explicaré por qué ahora mismo. El artículo indicó junto a qué lago hallaron su cuerpo. Fue el lago Bordar, que es prácticamente el lago más lejano desde la entrada al parque al que puedes llegar. Llegar a este lago en particular requiere conducir por un camino pavimentado de aproximadamente 1,5 millas de largo que no ha visto ningún servicio en al menos 2 décadas. La cosa está llena de baches que son asesinos de coches. Si no sabes dónde están, maneja despacio en la carretera. Golpear una de estas cosas con algo más pequeño que una camioneta probablemente dañará tu neumático y rueda. Lo he conducido tantas veces que tengo memorizados los baches y puedo conducirlo bastante normalmente, esquivándolos cuando aparecen. Pero en la noche esto sería difícil, sobre todo para adolescentes borrachos o drogados. Eso no es imposible de hacer. Hay 3 puertas entre la entrada y donde se encontró su cuerpo. Una justo en la entrada que conduce al parque, que es una de las grandes puertas de acero oscilantes. La siguiente puerta está justo después de eso. Para llegar a Bodark necesitas hacer un giro inmediato a la derecha después del centro de visitantes, y ahí es donde te encuentras con la valla de cadena de 10 pies que está destinada a mantener a los ciervos en el área de vida silvestre. La valla recorre todo el perímetro de la reserva, ya que está justo al lado de una autopista y quieren asegurarse de que los ciervos se queden allí para la temporada de caza. Necesitas pasar por una segunda valla de cadena que se cierra con cadena todas las noches. El parque abre al amanecer y cierra al atardecer. Tras cruzar esa puerta, tomas el camino pavimentado mencionado. Tras unos 3 minutos llegas a la estación de guardabosques, que en realidad es solo un gran estacionamiento. Desde ahí pasas por otra valla enorme cerrada con cadena. Tras cruzar esa puerta puedes ir al lago Bodark. El sendero cerca de Bodark es muy pintoresco y lo he usado muchas veces para fotos.
También es un buen paseo por la naturaleza, así que al día siguiente mi novia y yo decidimos que lo investigaríamos, para ver si podíamos encontrar dónde encontraron el cuerpo. Lo sé, es irrespetuoso, pero íbamos a ir de todos modos, así que ¿por qué no? Bueno, encontramos dónde encontraron el cuerpo. Lo sabemos porque la cinta policial todavía estaba allí y es un trabajo del demonio. Para llegar al sitio donde hallaron el cuerpo, inicia en el sendero cerca de Bodark. Camina 5 minutos, sal del camino, atraviesa árboles y arbustos hasta una pendiente muy empinada, baja 20 pies y cruza el arroyo al fondo. El arroyo tenía unos 3 a 4 pies de profundidad, ya que corría alto a través del agua y no se movía muy rápido. La única razón por la que sabíamos a dónde íbamos era porque el sendero original estaba lo suficientemente alto como para que pudiéramos ver a través de los árboles y captamos un destello de la cinta de precaución amarilla a lo lejos. Durante la caminata, ambos usábamos zapatos Vibram sin problemas con el agua. Sí, los que tienen dedos, pero el agua aún era profunda y no queríamos especialmente ponernos a nadar. Así que caminamos río arriba durante bastante tiempo hasta que encontramos una sección lo suficientemente delgada para saltar al otro lado. Ten en cuenta que caminamos río arriba durante unos 10 minutos antes de encontrar esto, y luego volvimos a bajar por el río hasta donde podríamos haber continuado en la dirección de la cinta de precaución que descubrimos que ya no podíamos ver, a pesar de que estábamos a la misma altura. Después de unos minutos más de caminar a través de matorrales y bosques particularmente espesos, finalmente llegamos al segundo arroyo, al otro lado del cual estaba el área acordonada con cinta de la policía. El área realmente acordonada era bastante pequeña, por lo que pudimos determinar exactamente dónde se encontró su cuerpo. Estaba en unas rocas al otro lado del arroyo. No cruzamos el arroyo porque lo habíamos encontrado y eso era suficiente. No había nada que ver. Habíamos pasado de una caminata por la naturaleza de clase 0 a clase 2, a veces clase 3 para llegar allí. No había absolutamente ninguna posibilidad de que cualquier cantidad de adolescentes borrachos llevaran un cuerpo no humano tan lejos en la naturaleza en medio de la noche. Esto es después de que habían eludido las 3 puertas, las cuales nunca se informó que hubieran sido forzadas en absoluto. Este chico estaba muy lejos del camino trillado y estaba literalmente en medio de la naturaleza. Era un lugar tan remoto que su cuerpo estuvo allí durante un par de días antes de que alguien lo encontrara. He hecho mucho senderismo, incluso sobrio a plena luz del día. Este fue un reto llegar. Es igualmente imposible que simplemente se haya alejado de alguna fiesta en medio de la noche y se haya encontrado allí. A lo largo de la carretera frente a James A. Reed hay principalmente granjas, y tras recorrer unas millas encuentras una zona residencial. La idea de que tuvo problemas, recorrió millas, saltó 2 cercas, caminó por un camino apenas pavimentado, entró al bosque, cruzó 2 arroyos, se sentó en rocas y decidió sobredosificarse ahí es igual o más improbable. ¿Qué le pasó? No sé. Es más probable que entraran al bosque en horario de operación, consumieran drogas y lo dejaran ahí donde murió. Pero esto es una exageración. No puedo enfatizar lo difícil que es llegar aquí. De todos modos, comenzamos nuestra retirada de vuelta al sendero real, escalando a través de los árboles y arbustos, lo cual ahora era significativamente más difícil, porque estábamos subiendo cuesta arriba, de vuelta al primer arroyo. Y después de eso había una inclinación empinada que definitivamente iba a requerir agarrar árboles, conseguir apoyos firmes y algo de trabajo en equipo. Antes de llegar tan lejos, tuvimos que regresar río arriba hasta donde podíamos cruzar. Aquí todo se volvió extraño. Al seguir el arroyo, nos detuvimos al ver a un hombre de mediana edad en traje de negocios caminando en el arroyo. Era un tipo alto. El agua le llegaba justo alrededor de su pecho. Vestía camisa blanca, blazer y corbata negros, y llevaba un maletín que flotaba tras él. Estaba caminando río abajo, por lo tanto venía directamente hacia nosotros, pero no nos prestó atención. Ambos nos detuvimos y miramos al tipo, y luego el uno al otro como para decir silenciosamente qué demonios, y ambos retrocedimos mientras él se acercaba a nosotros. Nos pasó sin decir nada, ni siquiera mirar en nuestra dirección. Era calvo, blanco, probablemente de unos 45 años y bastante ancho. Tenía una expresión completamente en blanco y parecía que no había dormido en días. Tenía enormes bolsas debajo de sus ojos.
que estaban completamente muertos. Su expresión estaba simplemente muerta, ligeramente boquiabierto, ojos vidriosos. Vale la pena mencionar que estaba seco desde el pecho hacia arriba, como si acabara de entrar al agua y comenzara a caminar río abajo. Simplemente estaba caminando muy lentamente directamente por el arroyo. Nos quedamos en silencio, mirando al cielo hasta que él pasó, y luego vimos la parte trasera de su cabeza mientras avanzaba. Fácilmente podría haber salido del agua en cualquier punto. El terraplén no era difícil, pero simplemente siguió adelante por el arroyo. Corrimos por el arroyo, saltamos y volvimos al sendero hacia el auto, donde nos fuimos, y de inmediato nos preguntamos qué diablos había sido eso. Intentamos contarles a nuestros amigos sobre la experiencia, pero realmente era más allá de cómo transmitir lo extraño que fue. Ni siquiera creo que pueda ponerlo adecuadamente en palabras para darte el contexto adecuado de lo inquietante que fue eso. Estaba completamente silencioso en el bosque, o al menos parecía de esa manera. Todo lo que escuchamos fue a él chapoteando en el agua mientras se abría camino lentamente río abajo hacia donde diablos iba. Pensé que leería sobre otro cuerpo hallado, como si este tipo se suicidara en el bosque, pero nunca salió ese artículo. Pero la vibra que desprendía como, hombre, no puedo explicar la sensación que nos dio ver a este tipo. Era una abrumadora sensación de temor, confusión y terror. No sé cómo expresar todas las emociones que sentíamos y coincidimos en que no hay palabras para describirlo. Era una sensación extraña y no tengo ninguna otra experiencia rara aparte de esa. Les pregunto, oyentes, ¿qué creen que encontramos? Sé que probablemente no necesito toda la historia detrás del cadáver, pero es un caso extraño que los locales generalmente sienten que no se respondió suficientemente, porque cualquiera familiarizado con el área y la ubicación te dirá exactamente lo que acabo de hacer. Ambas versiones de nuestra llegada eran imposibles. Entonces, ¿estaban relacionados el cadáver y el empresario? ¿Quién sabe? ¿Encontramos algo más al buscar la ubicación? ¿Quién crees que era este tipo? Solo es alguien caminando por un arroyo turbio y sucio en traje de negocios porque han pasado cosas raras. No puedo quitarme la sensación que transmitía este tipo. ¿Qué piensan todos ustedes? Vivo en un pequeño pueblo en Sudáfrica. Cerca de mi pueblo hay un gran bosque, y desde el brote de coronavirus no he estado en el bosque durante mucho tiempo. Hasta ayer. Así que mi amigo me llamó para preguntarme si quería unirme a él y a algunos otros amigos para jugar una partida de paintball en el bosque, y obviamente estaba interesado. Agarré mi equipo y pistola de paintball y me dirigí a la casa de mi amigo. Éramos 6, Chase, Liam, Matt, Joey, Stephen y yo. Fuimos al bosque haciendo paradas para cargar gasolina y comprar gas para las pistolas de paintball. Cuando finalmente llegamos al bosque, estacionamos los autos, nos pusimos nuestro equipo y nos aventuramos en el bosque para encontrar el lugar perfecto para jugar paintball. Finalmente llegamos lo suficientemente profundo y a un área con suficiente cobertura y espacio para jugar un buen juego de capturar la bandera. Jugamos un par de partidos y como es invierno oscureció muy rápido, pero planeamos esto y trajimos nuestras linternas y decidimos jugar un par de partidos nocturnos, lo cual es extremadamente difícil, especialmente en el bosque. Durante un partido, Joey y yo decidimos descansar porque ambos estábamos cansados y solo necesitábamos un respiro rápido, y los demás continuaron jugando a una buena distancia de nosotros. Mientras estábamos relajándonos y yo estaba armando un porro, y Joey fue a orinar a unos metros de mí. Mientras armaba, tenía la linterna hacia mí porque no había otras luces para ver lo que hacía, y alrededor. Estaba completamente oscuro. No podía ver ni siquiera 2 metros delante de mí debido a lo oscuro que estaba. De repente escuché pasos que venían hacia mí, pero pensé que era Joey, y pronto me di cuenta de que no podía ver ninguna luz de su linterna. Ahora estoy más atento pero relajado, pensando que quizá intenta gastarme una broma. Pero los pasos se detuvieron cerca de mí. Levanté mi linterna, la apunté hacia donde oí los pasos y revisé el área, pero solo vi arbustos y árboles. Pensé que quizá era Joey escondido, listo para asustarme. Luego escuché pasos que venían en la dirección opuesta, y cuando miré, pude ver que era Joey,
porque estaba sosteniendo su linterna. Fue entonces cuando dejé lo que estaba haciendo y recogí mi linterna y pistola de paintball. Y cuando Joey me alcanzó, le susurré: hermano, creo que hay alguien allá. Y Joey obviamente no me creyó y solo dijo que dejara de ser un bebé, pero pronto se arrepintió de decir eso porque decidí hacer un último escaneo donde escuché los pasos, y para mi horror vi a alguien asomándose y mirándome directamente desde detrás del árbol, a 10 o 11 metros de distancia. Grité y cuando Joey me escuchó, me miró y donde miraba el hombre y saltó instantáneamente recogiendo su pistola de paintball. Nos miramos al menos 2 minutos, pero pareció una eternidad hasta salir de detrás del árbol. Era un hombre grande de al menos 6 pies. Estaba sucio, parecía que no se había bañado en años. Llevaba jeans holgados y rotos y solo una vieja chaqueta bomber sucia y con cremallera. También notamos que estaba bajo alguna influencia o loco y escondía algo oscuro tras su espalda. ¿Qué hacen aquí cuando está tan oscuro? No pudimos responderle por el shock. Joey comenzó con miedo en su voz. Justo nos íbamos. Pero el hombre negó con la cabeza en desacuerdo y dijo: no, no lo están. Son amigos y aún siguen jugando el juego. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Qué tal si jugamos un juego por nuestra cuenta mientras esperas a tus amigos? Y fue entonces cuando finalmente nos mostró lo que tenía detrás de su espalda. Un gran machete. Fue entonces cuando supe que debíamos irnos. Apunté mi pistola de paintball y le dije con voz firme: vete ahora o disparo, aunque solo tenía 6 o 7 bolas. Joey también le apuntó, aunque su pistola ya no tenía munición. No se inmutó ni un poco, pero hizo algo que sinceramente me puso la piel de gallina. Simplemente sonrió y dijo: el juego comienza ahora. De repente se lanzó hacia nosotros, así que le dije a Joey que corriera mientras yo disparaba mis últimas bolas de pintura. Por suerte le di en la cabeza, cayó y pudimos escapar para reunirnos con nuestros amigos. Al correr, escuchamos de nuevo los pasos. Nos estaba alcanzando y apenas veíamos. No podíamos bajar la velocidad porque sabíamos las consecuencias. Seguimos corriendo con todas nuestras fuerzas hasta oír otras pistolas de paintball disparar, lo que nos indicó que estábamos cerca. Joey comenzó a gritar para llamar la atención de todos y de repente escuché un gran golpe. Joey tropieza y se tuerce el tobillo. Me volteé para ayudarlo y vi al hombre corriendo hacia nosotros. Pensé que sería nuestro fin, pero nuestro amigo oyó los gritos y corrió hasta ayudarnos al ver al hombre. Todos empezaron a dispararle y él sabía que no podía enfrentarnos a todos. Así que optó por darse la vuelta y desaparecer en el bosque. Ayudamos a Joey a levantarse y nos apresuramos con nuestras cosas a los autos. Al llegar a casa de mi amigo, ayudamos a Joey con su tobillo y les conté todo lo que pasó. Todos estaban asustados. Eso me aseguro que la próxima vez en esos bosques estaré más alerta. Por lo general, soy escéptico sobre lo inexplicable. De hecho, he compartido historias sobre esto en el pasado, ya que he tenido muchas cosas inexplicables que suceden durante mi vida. De todos modos, los bosques cerca de mi casa aquí, los amo, nunca me han molestado. Estuve en los Boy Scouts durante 5 años y nunca me han asustado los bosques. He estado solo en los bosques y nunca ha sido un problema, pero esos bosques son diferentes. Nunca he estado en los bosques, pero he estado justo fuera de ellos. Una vez esperé a que la mamá de mi novia se durmiera para que ella pudiera salir a escondidas por mí. Me pidió esperar en mi coche junto al bosque. Al estar allí sentí que me observaban y me puse muy inquieto. No me sentí seguro en absoluto. Para ser honesto, no quería salir de mi coche y me aseguré repetidamente de que mi coche estuviera cerrado con llave. Me encogí en mi asiento. Luego lo comenté con mi novia. Ella mencionó el bosque en el pasado, pero no pensé que se trataba de ese bosque en particular. Ella me contó sobre algunas de las experiencias que tuvo allí. Confío en mi novia para no inventar esas cosas. Ella no es ese tipo de persona, pero yo soy más de creer si me sucede a mí o si presencio algo personalmente. Ella me contó algunas experiencias. Como una vez, ella estaba en su coche con su ex en el bosque.
Estoy bastante seguro de que era exactamente el mismo lugar en el que estábamos, de hecho. Y ambos escucharon un grito escalofriante. Estaba lejos, por eso era débil. Sonaba como el grito de una mujer. Lo escuchó varias veces. También ha visto figuras humanoides blancas con brazos largos. Me contó que ella y algunos de sus amigos entraron al bosque y se dejaban solos por un rato, como una especie de juego. Al llegar su turno, sintió que la observaban por todos lados y oyó hojas crujir como si algo se moviera. Solo fue 5 minutos, luego sus amigos volvieron. Cuando fue su turno, los encontraron en posición fetal con marcas de rasguños en su brazo. No eran demasiado profundos. Después de encontrar al tipo, lo ayudaron y salieron corriendo del bosque. Aunque tenía miedo y no quería salir de mi coche, tampoco tenía motivo para más hacerlo. Quiero investigar por mi cuenta, pero no iré solo. Mi novia ya no quiere regresar y dice que no volverá ahí. Si algún día entro a esos bosques, grabaré lo que vea y lo compartiré. ¿Tu casa? No he visto mucho de lo que sucede en persona. Casi todo ha sido por FaceTime. Solo he visto unas cuantas cosas personalmente. Otras, ella me lo dirá. Hacemos FaceTime tarde en la noche para que ella pueda dormir, ya que mi presencia la relaja solo saber que estoy ahí. Una vez, mientras dormía profundamente, vi que la manta se le deslizaba. La manta se deslizó sola, lentamente, quizá 1 pulgada. No era ella moviéndose. Para decirlo menos, eso me pareció escalofriante. Tu teléfono también se ha movido solo mientras he estado en FaceTime. Escuché golpes en su pantalla y creí que lo hacía para molestarme. Le pedí que parara porque yo intentaba dormir. Miro mi teléfono y ella estaba de espaldas al teléfono y dormida. Estas son experiencias personales que he tenido. Algunas de las cosas que me ha contado son escalofriantes como el infierno, pero no estoy del todo seguro de creerlas. Las cosas realmente escalofriantes comenzaron a suceder hace unas semanas. Fue a la casa de su padre, a 3 horas al norte en medio de la nada, donde escuchó pasos corriendo por su habitación en la noche. También escucha risas y llanto. Siente que la están observando y dice que ve a una niña escondiéndose detrás de la puerta de su armario. Tiene una cómoda junto a su armario y deja un pequeño espacio. Ahí es donde dice que ve a la niña. Las últimas noches no ha podido dormir en absoluto. No estoy seguro si hay una niña. Como dije, no lo he presenciado yo mismo, pero lo que sea que esté pasando realmente la mantiene despierta por la noche. Aunque he dormido en su casa, escuché golpes en las ventanas. Ella tiene un patio trasero cercado con una cerca alta de plástico difícil de saltar. La parte más escalofriante es que los golpes siempre ocurren durante la hora de las brujas. 3 golpes, a veces rápidos y a veces más lentos. Ella dice que es todas las noches. La última vez que vi la hora eran las 3:20 y solo sé que entre las 3 y 4 no puede ser un árbol ni nada parecido. Si fue el hecho de que solo hay uno dando vueltas a una hora específica y solo 3 veces es muy poco probable, esperamos que lo que sea que esté en su habitación no la siga. Estamos buscando conseguir un departamento juntos al final del año. Mientras tanto, al menos, ¿hay algo que puedas hacer para alejar cualquier energía o entidad negativa que haya? Leí en algún lugar que 3 golpes es una señal de un demonio, pero no estoy seguro si es algo así. O si hay algo que podamos hacer en absoluto. También quiero mencionar que la casa de su padre tiene una energía muy oscura. Soy bueno sintiendo las energías de los lugares. Una vez fuimos allí por unos días en abril. Siempre que estábamos en la casa, ambos nos mostrábamos irritables el uno con el otro. Nos íbamos y todo volvía a estar bien. Ella estuvo 1 mes con su ex, causó problemas y terminaron rompiendo. Un poco después de estar allí, casi terminamos. Es importante mencionar que ella tuvo un pasado traumático y ocurrieron cosas horribles en esa casa. Nada como que le quiten la vida a alguien. No quiero entrar en detalles, pero ciertamente podría haber algunas cosas oscuras basadas en esos eventos aún persistiendo en las paredes. Así que esta historia es de cuando era un idiota de 17 años allá en la primavera de 2012.
Aunque suene dramático, tuvo casi 10 años para fermentar en esa caja mental donde guardamos cosas que es mejor dejar. Mi hermanito y yo pasamos el fin de semana con papá. Había estado alquilando esta casa genial durante unos 3 años, lo suficientemente cerca del centro de la ciudad como para que pudiera subirme a un autobús y pasar el rato con amigos. Pero justo al lado de un enorme bosque, propiedad de la universidad local, podía abrir la puerta corredera de mi habitación y, si me apetecía, deslizarme por una colina, atravesar unos arbustos de moras, estar en un sendero circular de 3 millas que iba en contra del lujoso campo de golf que también poseía la universidad. Ahora, como dije, era un adolescente tonto, y como un adolescente tonto, decidí que saldría y andaría por la noche, ya que papá trabajaba en el turno de noche y nadie, ni mi mamá, ni Dios, ni la mala vecina de al lado, podían impedirme dibujar imágenes inapropiadas en el campo de golf y en las trampas de arena a la 1 de la madrugada, si eso es lo que quería. Que sí quería. Las trampas de arena son algo de lo que no me arrepiento. Así que durante esos 3 años hice exactamente eso. Cuando estaba demasiado nervioso para dormir o enfadado con cosas estúpidas de adolescente, salí por esa puerta corredera. Una vez que mi hermano estaba dormido, la cerré con llave y me adentré en el bosque. Esto estuvo bien, excepto la última vez que lo hice. Bajé la colina alrededor de las 2 de la madrugada y en ese punto, incluso en la oscuridad, sabía cómo moverme alrededor de los arbustos de moras sin incidentes. Me puse mis viejos auriculares de mala calidad y empecé a caminar. No era una persona súper atlética, pero podía correr decentemente, incluso si mi asma comenzaba a quemar mis pulmones casi instantáneamente. Amaba el aire libre y conocía estas palabras como la palma de mi mano, así que estaba demasiado seguro de mi seguridad. Lo cual, como pronto verás, fue un gran error. Todo estuvo tranquilo durante quizás media hora. Pasé por el primer largo tramo de campo de golf y seguí adelante hasta que me di cuenta de que el bosque había quedado en silencio total. Incluso por la noche, a finales de primavera, en mi estado, los bosques están audiblemente llenos de vida animal. No escuché nada. Si me hubieras dicho que mis auriculares baratos de $1 podrían haber salvado mi vida esa mañana, me habría reído hasta enfermar. Pero esa señal de advertencia podría haberme dado el resto de mi vida. He visto demasiadas películas de terror, pero mi instinto aún decía que algo no estaba bien. Conocí a un árbol que era fácil de escalar a través del puente sobre un arroyo cercano y me obligué a seguir adelante. Si subiera más alto, quizá vería una razón para el silencio. Después oí pasos en la grava, quizá a unos 150 pies. Decidí no esperar. Aceleré el paso y escuché un fuerte ladrido de mierda mientras daba la vuelta en un sprint repentino. La maleza era una cortina espesa en ese lado, pero incluso si hubiera podido mirar atrás a través de ella, no podrías haberme convencido de hacer nada. El puente de madera vieja marcaba el inicio de un prado y un campo de golf al lado. El que estaba abalanzándome hacia las tablas retumbaba mientras pasaba. Era tan ruidoso y mi corazón latía más fuerte. Escuché grava cerca de esa curva. Y hasta el día de hoy, no sé por qué me lancé más allá del poste en el otro lado y debajo de ese puente recuerdo el barro de arcilla roja, amortiguando mi caída con un chapoteo. Las lluvias de primavera habían hinchado el arroyo hasta convertirlo en un ruidoso riachuelo. Me saqué a mí mismo metiéndome ciegamente debajo de la madera mientras se inclinaba para encontrarse con la orilla con las astillas y las arañas y rezando a Dios, a cualquiera que pudiera oírme, que estaba escondido. Luego escuché pasos resonando desde el otro lado del puente hasta algún lugar encima de mí. Me tapé la boca con una mano sucia y embarrada e intenté respirar profunda, lenta y silenciosamente. Estaban justo allí. La madera se asentaba pesadamente sobre mi cabeza mientras el barro pegaba mi delgada camiseta y cola de caballo a mi espalda. Las palabras que escuché a continuación fueron un revoltijo, pero escuché. Donde rápido, esa chica estúpida una y otra vez. Recuerdo que al principio quería soltar una risa histérica alta. No era tan rápido, esta era la voz de un joven. Pero sonaba extraño y mal de alguna manera. Quería reír tan fuerte,
Había obtenido aceptaciones universitarias 2 meses antes y tenía mi vida en orden después de un mal periodo como adolescente, y tenía miedo de algún idiota que ni siquiera podía darse cuenta de que obviamente no podría haberme perdido de vista en más terreno tan rápido. Estaba regresando por donde vino. Se sentía como una mala broma. El resto es anticlimático. Él se fue y me escondí hasta que la débil luz de la mañana volvió todo gris. Estiré mis miembros rígidos y seguí el agua más allá del bosque hasta la carretera principal. Caminé por las aceras hacia la casa de mi padre durante casi 1 hora, saltando a las sombras. Mi hermano seguía dormido al regresar. Los perros estaban en mi cama lloriqueando por caricias. Mi padre llegó a casa mientras yo estaba sentado en la ducha y tenía café listo cuando salí tambaleando, en vez de estar llorando en mi bata esponjosa mientras él me daba una taza de café y se iba a bañar. Pero nunca volví allí después del anochecer. Me considero afortunado. Sigo disfrutando los bosques y el aire libre, aunque esto pudo haber arruinado mi pasatiempo de siempre. Hasta hoy nunca llevo ambos auriculares puestos al caminar o hacer senderismo. Siempre un poco preocupado si se pone demasiado silencioso. Así que al chico que estaba en el bosque esperando a alguien, tal vez a mí, tal vez a alguien más, no nos volvamos a encontrar, San Fekis. Me pregunto si alguien ha tenido alguna vez una experiencia similar o sabe qué es esto, porque esta cosa fue una gran parte de mi vida mientras crecía. Durante años me sentí loco y simplemente acepté que estaba viendo cosas, hasta que me encontré con algunos otros que afirmaban haber experimentado cosas similares a las mías. Era un niño súper ansioso, el mayor de 3, con una dinámica familiar realmente insalubre e infeliz. Hasta que me mudé, todas las noches, una pesada sensación de temor se apoderaba de la casa y tenía grandes problemas para dormir. Cuando finalmente me quedaba dormido, sería inquieto y lleno de pesadillas y parálisis del sueño, lo cual todavía me ocurre con frecuencia. Un poco de antecedentes. A los 12 años comenzaba a despertarme todas las noches a las 3 de la mañana, creyendo que la habitación se iluminaba de repente con un destello. Simplemente lo descarté como un coche que pasaba y los faros brillaban a través de la ventana. Después de unos meses todavía me despertaba a las 3 de la mañana, pero antes del destello blanco era como un rayo de luz cegadora que cruzaba el techo y iluminaba toda la habitación. Y me hacía ver manchas, solía aterrarme. Siempre había una sensación de miedo y angustia intensa cuando sucedía, así que solía quedarme lo más quieto posible e intentar dormir, o al menos fingirlo. Esto continuó durante años. Nunca llegó a un punto en el que no me asustara. Me acostumbré y hasta le puse nombre. Un día, a mis 16 años, mi madre revisó mi cuarto porque ya estaba harta de verme siempre cansado y angustiado. Es una habitación realmente pequeña, así que no tardó mucho y no había absolutamente nada allí. Fue a ducharse y estaba sola en el pasillo, con la sensación de temor creciendo de nuevo. Decidí entrar a mi habitación porque era de día. ¿Qué podría pasar? Así que entro. Me quedé congelado allí. Todo estaba completamente silencioso, y la luz blanca explotó de la nada en medio de mi habitación frente a mi cara. Mucho más brillante que la luz en la habitación ya, y más ramificada de lo que la había visto antes. Algo así como grandes dedos de relámpago. Me rodeó por un segundo. Luego se retractó al espacio del que había venido. No hace falta decir que perdí la cabeza y tuve un ataque de pánico al nivel del proyecto de la bruja de Blair, con mocos y todo. Mi mamá y yo salimos a pasear. Desde entonces no he visto una luz tan grande. A veces capto un pequeño destello, pero es raro. Hace aproximadamente 1 año en un bar donde trabajo. Estábamos intercambiando algunas historias sobre bebidas después de horas. Conté esta historia y uno de mis colegas me dijo que se llamaba relámpago de casa. Es algo común en Letonia, de donde ella es. Mi jefe también dijo que vio más o menos el mismo destello en un bosque hace unas décadas que, casualmente, está justo al otro lado de la carretera de donde crecí.
¿Podría estar relacionado? ¿Alguien ha visto esto o sabe qué es? Acepto completamente la posibilidad de que podría haber sido algo psicológico, pero tengo curiosidad ya que otras personas también lo han visto, y no he podido encontrar nada al respecto en línea. Esta historia ocurrió justo antes del confinamiento, pero solo he decidido compartirla ahora porque todavía no estoy seguro de lo que pasó. Ocurrió en West Yorkshire, en el Reino Unido. Esto pasó en el bosque a 10 minutos de mi casa a inicios de marzo. Mis amigos y yo teníamos libre el fin de semana y fuimos a una gran zona plana en el bosque junto al río. Alrededor de las 3 de la tarde me encuentro con mis amigas Wilma, Sara, Bárbara y Claire. Tras 20 minutos, Bárbara sufre un leve ataque de pánico y entra al bosque para calmarse sin avisar. No regresó tras media hora, así que Claire y yo decidimos buscarla porque estábamos algo preocupados. Fuimos a una zona con señal y pues intentamos llamarla, pero no respondió. Minutos después, le escribió a Claire que estaba bien, pero quizá debía irse a casa. Claire y yo volvemos a donde están Wilma y Sara, y a medida que nos acercamos las vemos a la izquierda de la zona plana, cerca de un área que te lleva a lo largo del río. La lluvia anterior embarró el área. Corremos hacia ellas para preguntarles qué están haciendo cuando Wilma nos dice que escuchó un gemido fuerte proveniente de detrás de algunos árboles. La zona junto al río tiene mucho follaje y árboles. Todos estamos asustados hasta que Claire sugiere que quizá Bárbara nos está jugando una broma. Estamos de acuerdo en que esta es la opción, pero Sara y yo pensamos que es mejor intentar ver qué es. Comenzamos a caminar por el lado del río y llegamos al camino que está un poco embarrado por la lluvia, lo que significa que se pueden ver huellas frescas en el barro. Sara ya había pasado por ahí cuando vimos las huellas, así que no podíamos asegurar que no fueran de ella. Ambos nos manteníamos a los lados del camino donde era más sólido, y después de unos 2 minutos de caminar, llegamos a un árbol caído, donde el camino se bifurca alrededor de él. Vimos en el camino embarrado huellas de pies y cuando miramos de cerca también de manos y parecían bastante recientes, pensamos que podría haber sido solo una persona. Pero decidimos agacharnos y echar un vistazo mejor. Cuando notamos algo realmente extraño. Las huellas eran talla 8 del Reino Unido, más grandes y mucho más estrechas que mis pies, por lo que no podían ser de Bárbara, ya que sus pies son más pequeños. Vimos las huellas de manos y notamos algo parecido. Las manos en sí eran aproximadamente del mismo tamaño que las nuestras, pero las palmas eran la mitad de largas, sin embargo, los dedos eran de tamaño normal. Intentamos ir por el camino superior, pero una rama caída lo bloqueaba, así que tomamos el inferior. Cuando llegamos alrededor de la parte inferior, vimos que el camino había terminado, pero también vimos algo más. Al final del camino, la hierba estaba pisoteada y aplastada. Como era reciente, estábamos realmente asustados. Seguimos la hierba pisoteada hasta un área con follaje aplastado que subía por una colina empinada llena de árboles y arbustos. Decidimos que no había nada más por hacer y volvimos al apartamento. Estamos a unos 7 minutos de distancia en este punto. Luego escuchamos un silbido fuerte que no viene de nuestros amigos considerando lo lejos que están. Estamos conmocionados y apurándonos a regresar. Cuando volvemos, Wilma es la única que vimos inmediatamente, así que asumimos que fue Claire y Bárbara quienes silbaron, y Bárbara podría haber estado haciendo las huellas de alguna manera. Así que corrimos hacia Wilma y les contamos lo que pasó, cuando vemos que Claire y Bárbara y ambas han estado sentadas allí durante el tiempo que hemos estado fuera. Después de esto, estábamos asustados, pero nos quedamos media hora y luego nos fuimos. Aún no entiendo por qué. Si era una persona real, iría descalzo por un camino hacia una colina. Si es de alguna ayuda, hay información adicional. El barro tenía cerca de 1 centímetro de profundidad. No soy experto en rastreo, pero dudo que huellas recientes se borren tan rápido en ese nivel de barro. Llovió el día anterior, pero no ese día, que fue cálido y seco, aunque el bosque seguía húmedo. Investigué sobre animales, folclore y críptidos en la zona, pero no encontré nada. Si alguien puede explicar lo que vimos, lo agradecería mucho. Esto sucedió hace casi exactamente 3 años.
Acababa de cumplir 15 años y en Finlandia, donde vivo, cumplir 15 es algo importante para los adolescentes, ya que cuando cumples 15 puedes obtener una licencia de ciclomotor de 50 cc y este tipo de motos son una gran parte de la cultura juvenil aquí. En resumen, acababa de obtener mi licencia y estaba en una fiesta en la casa de un amigo. Este amigo mío provenía de una familia adinerada y su familia poseía una enorme parcela de tierra, en su mayoría llena de bosques y lagos habitados. Su casa estaba casi en el centro de su terreno, en un lugar remoto rodeado de bosque. El pueblo más cercano estaba al menos a 20 millas de distancia. Aunque vivía bastante lejos, insistí en ir solo con mi flamante ciclomotor, ya que estaba tan emocionado de finalmente tener uno. Mis padres obviamente estaban en contra de esto, pero finalmente me permitieron conducir hasta allí por mi cuenta. La fiesta duró todo el día y cuando eran alrededor de las 2 de la mañana tuve que irme. Aunque su familia es rica, solo hay una carretera que conecta la casa de mi amigo con la principal. Es un camino largo, mal mantenido y angosto, rodeado de bosque. Es inquietante como el infierno, sobre todo de noche. Esta debía ser una propiedad iluminada, pero en ese momento casi todas las farolas estaban rotas o derribadas por tormentas. Les había preguntado varias veces por qué no cuidaban el camino, pero simplemente respondieron que no estaban tan interesados en pagar una gran cantidad de dinero para que alguna empresa viniera y repavimentara todo el camino y reemplazara cada una de las farolas. Ya que está completamente oscuro, lo único que iluminaba el camino era la pequeña luz delantera de mi ciclomotor. Después de unos 10 minutos en el camino, estaba a unos 5 minutos o algo así de la carretera principal, así que todavía estaba completamente oscuro. Todo era normal hasta que noté movimiento por el rabillo del ojo. Vi una figura corriendo desde el bosque completamente oscuro y cayendo de cara en medio de la carretera frente a mí, con ramas y hojas volando a su alrededor. Frené a tiempo y evité golpear a la figura. El freno trasero se bloqueó y terminé cayendo y deslizándome por la carretera. Cuando finalmente me detuve, levanté la vista. Estaba bien pese a unos rasguños y miré hacia la figura tendida. Al principio creí que era un alce o ciervo, pero pronto vi que no. Era un humano adulto. Un hombre. Él se levantó y a 3 metros de distancia solo nos miramos. Nunca estuve tan asustado. Aún más perturbador fue que este hombre parecía estar más asustado de mí que yo de él. Tenía entre 20 y 30 años, era bajo, delgado, con una cara pálida y ojos que estaban profundamente hundidos en sus cuencas. Si sabes qué, se ve la cara de una persona malnutrida. Sabrás exactamente cómo se veía. Usaba una sudadera turquesa sucia y shorts de baloncesto, aunque afuera hacía menos de 5 grados Celsius. Tenía el cabello rubio desaliñado con escombros y hojas, sin zapatos y solo calcetines mojados. En ese momento él temblaba, se sacudía y miraba con preocupación hacia dónde salió, como si estuviera siendo perseguido o supiera que había algo malo en el bosque. Quería decirle algo, pero no podía decir nada, y después de un corto tiempo me miró directamente y abrió su boca. Parecía que iba a decir algo, pero rápidamente retrocedió. Cerró su boca y de repente, y sin previo aviso, se lanzó al bosque sin una linterna o cualquier fuente de luz, desapareciendo rápidamente. Me quedé un rato solo antes de correr a mi ciclomotor, levantarlo y conducir rápido a la carretera principal. Mi ciclomotor tenía varias abolladuras grandes, la máscara frontal rota y el escape dañado, pero aún funcionaba. Manejé a casa y traté de explicarles todo a mis padres, aún temblando de shock. Obviamente estaban furiosos porque acababa de estrellar mi ciclomotor y no creían lo ocurrido. Pensaron que solo era un idiota haciendo acrobacias hasta que me caí. No me castigaron, pero ya no me dejaron conducir por la noche. Estaba de acuerdo, pues tampoco quería hacerlo. Durante toda la semana siguiente pregunté a cualquiera que estuviera en la fiesta o viviera cerca si habían visto algo inusual. También seguí las noticias para averiguar si había ocurrido algo malo cerca esa noche, o si había un convicto fugado o un paciente de hospital mental suelto, pero no apareció nada y nadie más vio nada.
Aún a veces pienso quién era ese tipo y qué estaba haciendo en el bosque sin luz en medio de la noche. De hecho, me siento bastante mal por el tipo y que no lo ayudé porque parecía que no estaba del todo bien. Estaba borracho, drogado, quizás en medio de un mal viaje o tal vez algún tipo de psicosis. ¿Fue abusado? ¿Parte de un culto? Tal vez nunca lo sepa, pero quisiera saberlo. Solía vivir cerca de un bosque muy conocido. Se decía que estaba embrujado, conocido como el Bosque Negro. Este bosque es muy escalofriante y, como imaginas, oscuro, de ahí su nombre. Tuve una experiencia muy aterradora y sorprendente mientras conducía a través de este bosque, lo que me hizo nunca volver a pisar esa área de nuevo. Un fin de semana me invitaron a salir con algunos amigos y no tenía nada más que hacer, así que acepté. Eran alrededor de las 8 o 9 y estaba oscuro afuera. Ahora hay dos formas en que podría llegar a la casa de mi amigo. 1, pasar por el Bosque Negro. O 2, rodear el bosque y agregar 20 minutos a mi viaje. Normalmente evito el bosque porque las carreteras son algo confusas y simplemente no puedo ver muy bien, ya que no hay luces. Sin embargo, hoy estaba impaciente y decidí pasar por el bosque. El viaje a la casa de mi amigo fue muy poco interesante, pero la oscuridad de todo era muy desagradable, por decirlo menos. Me quedé en la casa de mi amigo y comencé a regresar alrededor de la medianoche o cerca de la 1 de la mañana. Ahora, esto es cuando tuve mi experiencia. Mientras conducía, miraba mucho mi sistema de posicionamiento global debido a las carreteras y siempre quería verificar a dónde iba, porque algunas de estas carreteras parecen una carretera real, pero son simplemente entradas para muchas de estas casas. No quería atraparme en la entrada de alguien, así que revisé mucho mi sistema de posicionamiento global. Estaba conduciendo y me detuve en un semáforo rojo bajo una luz de calle tenue. Aún era de noche y yo era el único en la carretera. Cuando estaba llegando, tuve una sensación muy extraña, como si alguien me estuviera observando. Luego miré hacia la puerta de mi lado del pasajero solo para ver a este hombre con apariencia de zombi brillante, vistiendo lo que solo podría describir como harapos. No parecía vivo. Su piel parecía que se estaba cayendo. Era de color muy gris y solo me estaba mirando. Pensé que mi corazón explotaría de lo asustado que estaba. Aunque la luz estaba roja, aceleré a fondo, pero quería ver si la cosa que miraba dentro de mi coche era realmente real, y justo cuando crucé por el medio, miré hacia atrás y no había nada allí y no había ningún lugar al que pudiera haber ido tan rápido. Estaba asustado y conduje todo el camino a casa tratando de no toparme con ninguna luz roja. Esto fue justo antes de un gran incendio forestal. Esta historia ocurrió hace poco más de 20 años. Cuando tenía 16 años, durante este tiempo vivía con mi mamá y mi padrastro en una zona remota a 70 millas al oeste de Las Vegas, Nevada. Había salido a visitar a mi amigo, se me permitió conducir por primera vez. Pasamos un buen rato viendo una película y comiendo juntos hasta que llegó el momento de que yo regresara a casa. Mi toque de queda era a las 10 de la noche, pero si llegaba tarde por cualquier motivo, debía llamar desde un teléfono público. La noche envolvió mi camioneta Chevy del 71 y a mí, pues la mayoría de mi camino a casa no tenía luces ni casas. Cuando llegué al primero de los dos señalamientos de alto, pude ver un sedán más viejo. Los autos antiguos todavía eran bastante comunes en la zona. Estaba detenido con sus luces de emergencia encendidas. Me detuve detrás de él y esperé mientras un hombre de unos 30 o 40 años se acercaba desde el lado del conductor. Hasta este momento no había ninguna alarma. Estando en medio del desierto de Mojave, era común proporcionar asistencia a las personas varadas. Las personas pueden meterse en graves problemas por falta de agua cuando su vehículo se descompone o no notan que es un desierto y pueden morir al alejarse de la carretera buscando ayuda. Bajé mi ventana cuando él llegó a la altura de mi puerta y todo lo que podía oler era el licor en él. Vi a otro hombre en el asiento del pasajero. En ese tiempo nadie que conocía tenía celular y la caseta telefónica más cercana estaba a 10 minutos en auto. No pude avisar a la policía de un conductor ebrio de inmediato.
El hombre explicó que su coche se había averiado y preguntó si podía ayudarles. Pregunté si su coche era manual y al confirmarlo, le cuestioné si sabía cómo arrancarlo empujándolo. Dijo que sí, así que accedí a, lo más suavemente posible, empujar su coche con mi camión mientras ellos arrancaban el motor. Para cualquiera que no esté familiarizado con esta técnica, eso es una forma de arrancar un coche manual que tiene problemas específicos con la batería o el arranque para llevarlo a algún lugar para trabajar en él. Sabía que mi camión estaría bien y no me pareció prudente salir e intentar empujar su coche físicamente. Empujar hizo que el coche funcionara bien. Pero aquí las cosas empeoran. Ellos salen para agradecerme e invitarme a pasar el rato con ellos para divertirnos un poco. Respetuosamente declino. Ellos se hacen a un lado y yo sigo mi camino. Solo que empiezan a seguirme. Aquí estoy 9:50 y llegué tarde por ayudarlo. Admito que no me he dado mucho margen desde que salí de la casa de mi amigo. Estos hombres mayores, borrachos y espeluznantes, me siguen en una carretera oscura, solo iluminada por mis faros. Estoy a 10 minutos de un teléfono público. Pienso para mí mismo que tal vez estoy siendo paranoico, así que tomo un camino que sé que me da algunas salidas para regresar a la ciudad, o ir a la gasolinera con teléfono público. El coche me sigue detrás. Tomo otro giro que solo lleva a un par de casas al final de la carretera, y ellos giraron detrás de mí. Hago otro giro para dar la vuelta y tener la estación detrás, y ellos me siguen de nuevo. Así que al menos sabía que me estaban siguiendo, y no solo se dirigían a casa. En este punto mi corazón está latiendo. Decidí intentar algo para perderlos. Me detuve al lado de la carretera, los veo detenerse detrás de mí. Espero mientras el conductor sale del coche y comienza a caminar hacia mí. Su compañero también sale y comienza a caminar hacia mí, y espero hasta que están casi en mi portón trasero, y luego acelero a fondo. Mis ruedas se clavan en las rocas y levantan polvo, causando una nube detrás de mí. Aprovechando la ventaja, voy a la estación de gasolina. La estación de gasolina está desierta, pero el teléfono público está bañado en luz de las bombas de gas, así que llamo a casa y explico lo que pasó y por qué llegó tarde. Mi padrastro preguntó si podía ver al trabajador de la gasolinera y le dije que no, probablemente estaba atrás. No estaba en problemas, pero me pidieron que me apurara a casa, ya meter a casa, así que a los dos idiotas borrachos que querían meterse conmigo, que tenía 16 años, en mi primera noche conduciendo solo, prefiero que no nos volvamos a encontrar. Está bien,